Buenas tardes y bienvenidos a COE Aragón. Hoy estamos en la realización de una jornada que se enmarca dentro del ciclo de jornadas y cursos del plan de formación para el diálogo social y la negociación colectiva, que está financiado por el INAEN. Es del plan del 2021. Lo explico por lo surrealista. Este plan lo conceden, suelen concederlo en diciembre, ¿vale? Y entonces, claro, en diciembre del 21, pues eso es del 21, este año ya nos lo han concedido y a partir del 15-20 días empezaremos el ciclo también de jornadas y cursos de estos temas, pero del 2022. Ya os he dicho que está financiado por el INAEN. Hoy la jornada va a versar sobre todos los cambios que ha supuesto la modificación del Estatuto de los Trabajadores en temas de contratación. Mañana tenemos otra por la mañana que será sobre temas de ERTE, ERES, despidos, que Dios quiera, pero igual, tal y como está la situación, igual son utilizados, ¿vale? Las dos jornadas, el ponente es Ángel Moreno. Ángel Moreno creo que lo conocéis todos, está en Garrigues, ha sido director general de trabajo, ha sido jefe de la inspección de Zaragoza, si no me equivoco, de inspección de trabajo, y de memoria no creas que me acuerdo de mucho más, pero hay bastante más, ¿no? Es un gran profesional con una... es mediador del SAMA, que últimamente parece que está de moda lo del SAMA y demás. Y sí que nos va a dar puntos de vista de él y la jurisprudencia que hay, temas de contratación. Lo que estábamos comentando ahora, que hace poquito ha salido una sentencia donde nos viene a decir que a veces, valorando los riesgos y demás, porque nunca sabemos qué interpretación va a dar en un tribunal, pero hay que valorar, ver qué nos dicen los asesores, porque la sentencia, ¿os acordáis que cuando la pandemia, el COVID, salió en prensa, responsables políticos y demás decían que estaba prohibido despedir o algo similar con ERES, ERTES y demás? Pues ahora ha salido una sentencia que lo que viene a decir que no es que estuviera prohibido, es que es más caro. Que el matiz es importante, ¿no? Entonces, yo creo que esto sí que nos tiene que llevar a aprender que, valorando cada uno los riesgos de según qué intérprete, hay que escuchar no solamente a quien ha redactado la norma o quien la ha hecho, sino también los profesionales de la materia que asesoran. Y sin más, y muchas gracias por vuestra asistencia. Un matiz. Lo que va a proyectar y demás, posteriormente lo colgaremos nosotros en la red o os lo enviaríamos como tenemos vuestros correos electrónicos y demás, os lo enviaremos por correo electrónico. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues lo que vamos a hacer, si os parece, de la forma que sea más coloquial posible, ¿no? Y como se dice ahora, interactuando, pues en vez de estar aquí 3 horas, ¿no?, con el tema de la reforma en contratos y toda esa cuestión, pues vamos a ir comentando varios aspectos, de tal forma que vosotros no vamos a esperar al final tampoco. Si en cualquier momento pues hacéis la pregunta, o si no es una pregunta dais vuestra opinión, y así, como se suele decir, pues aprendemos todos, ¿no?, teniendo en cuenta que, bueno, la situación que tenemos pues ofrece una casuística
una casuística bastante compleja. Yo sí que quería hacer una introducción, porque yo creo que para esto es importante, en definitiva, de ver cuál es el enfoque que tenemos que dar a la reforma laboral desde el punto de vista, pues como decía Juan Carlos, pues un poco desde la cuestión de cómo hay que operar y teniendo en cuenta pues cómo se puede operar, cuáles son las consecuencias en este sentido. Nosotros nos tenemos que marcar aquí un punto de referencia que es importante, desde el 30 de marzo de este año, ¿no?, hasta hoy, que estamos a 3 de noviembre, pues la verdad, al menos yo, ¿no?, estoy en la misma situación que el 30 de marzo y en la misma situación que cuando leí en el BOE, evidentemente, como me imagino que os pasará a vosotros, la normativa que hizo la reforma laboral. ¿Por qué? Porque no se ha producido la respuesta prometida, ¿no?, la respuesta prometida de la reforma laboral desde el punto de vista, sobre todo a mí en un punto que me parece, yo no voy a dar ninguna opinión, obviamente, de la reforma laboral, pero sí que tenemos que ver jurídicamente en lo que nos afecta. Se ha echado de menos, obviamente, que en los primeros convenios colectivos que se han ido publicando con posterioridad a la reforma, pues evidentemente no se haya cubierto en la negociación colectiva pues el espacio que la reforma laboral les daba a la negociación colectiva para solventar algunos temas, sobre todo en el campo de los fijos discontinuos. Ha habido quien lo ha hecho, ha habido quien lo ha hecho, pero en la inmensa mayoría nosotros nos vamos fijando en los convenios que se van publicando, más que nada, porque como os pasará a vosotros que haréis lo mismo para coger ideas o cualquier tipo de cuestión. Ha habido convenios que sí, que luego comentaremos en algún tipo de contrato, que no es precisamente de fijos discontinuos, que han establecido algo, salvo aquellos convenios que ya vienen regulando los fijos discontinuos de toda la vida porque eran actividades de temporada de toda la vida y obviamente en sus convenios colectivos ya estaba contemplado. O sea, la situación que tenemos es que han transcurrido ya pues prácticamente 8 meses, ¿no?, desde que empezó en vigor el 30 de marzo la reforma y estamos en la misma situación. Eso por un campo. Otro campo que de verdad hasta ahora, al menos yo, no he obtenido ninguna apreciación de por dónde se va, han sido, que igual hoy lo hablamos y entre todos compartimos experiencias, ha sido la actuación de control y de fiscalización de los contratos por parte de la Inspección de Trabajo. Porque, evidentemente, yo he asistido, muchos de los que estáis aquí, me imagino que habréis ido muchas más veces que yo, pero yo sí que he asistido a varias inspecciones de materia de contratos tras la reforma, pero bueno, fundamentalmente han coincidido todas en que venían referidas a contratos realizados con anterioridad, evidentemente, a la entrada en vigor de la reforma. Y bueno, y con una serie de dudas de interpretación, ¿no?, pues bastante importantes en esa materia por la Inspección de Trabajo, por el hecho de que yo intuyo, no es que lo sepa, que no deben tener tampoco un desarrollo o un criterio técnico, al menos de los publicados, en materia obviamente de interpretación, pues para dar una cierta seguridad jurídica a empresarios y trabajadores en esta materia. Por los mismos motivos, tampoco ha dado tiempo a pronunciamientos jurisprudenciales, ¿no?, sobre, lógicamente, ni los Tribunales Superiores de Justicia ni del Tribunal Supremo, por razones de tiempo, obviamente, en esta materia, y por lo que los que vayáis por los juzgados, que alguno que veo por aquí, pues tenéis asiduidad en ir a los juzgados, porque obviamente el tema de la contratación temporal en los juzgados de lo social con carácter general, no estoy señalando a nadie, pero con carácter general, es algo que ya ni se ha optado hace muchos años ya por no celebrar. O sea, ya prácticamente tener un contrato temporal no te sirve para nada desde el punto de vista, aunque creas que es correcto. Si es para calcular la antigüedad, te dicen que lo tenías que haber tenido en cuenta, a veces sin un razonamiento jurídico. O sea, es muy difícil que en los contratos temporales los juzgados, no digo Zaragoza, me estoy refiriendo a nivel de España, pues no, normalmente es una cuestión que hasta los propios abogados eludimos. No sé si me explico, porque no sé, es difícil pelearse. Podemos ir, hombre, sí, si es una cuestión muy importante, en una indemnización muy importante, pues puedes pelear la unidad del vínculo respecto que haya habido lapsos en la antigüedad, pero el contrato temporal per se, examinar un contrato temporal en un juzgado, yo no sé, igual vosotros ahora me decís, yo tenía una experiencia reciente, pero es complejo, ¿no? Con lo cual, tampoco tenemos en eso un criterio. Y luego viene otra cuestión en la que yo sí que tengo más información, que es
una cuestión que ya es, si las otras tres no nos daban una sensación de poder asesorar, ¿no?, con cierta seguridad jurídica. Ahora viene un tema que es el último que voy a comentar en este preámbulo, que ese sí que va a tener una aplicación inmediata, que es, aunque ya está regulado, la entrada en vigor de las actas automatizadas, las actas de infracción automatizadas. Por lo visto ya, por quien me lo ha comentado a mí, ya debe estar bastante avanzado en el tema del Ministerio con la agencia tributaria, a los efectos de todo cruce de datos habido por haber, y en materia, y claro, lógicamente, los aspectos formales de los contratos, lo digo por si alguno no sabe, las actas automatizadas fue una modificación normativa que hubo para que, evidentemente, se pudieran emitir actas de infracción sin necesidad de actuación de la Inspección de Trabajo. Sin necesidad de actuación de la Inspección de Trabajo ni por inspectores ni por subinspectores. Son unas actas que van a salir en base a unos algoritmos, en base a unos cálculos, ¿no? Y entonces, evidentemente, pues bueno, a título de ejemplo, pues partes de alta y de baja fuera de plazo, todas las variaciones de datos. Se intenta cruzar, evidentemente, el número de horas extraordinarias para la superación del límite de 80 horas extraordinarias también. Ciertamente es que el tema de la inteligencia artificial, a través de los algoritmos, ahí vendrán con la reducción esta del 40%, que desde la Ley 39/2015 se aplica. Bueno, las comunidades autónomas han tardado en aplicarlas, pero vamos, ya sabéis ahora cuando llegan las actas de infracción, que por reducir el 40%, pero eso sí que va a hacer referencia importante a los contratos en un tema que puede ser en los contratos los aspectos formales de los mismos. Los aspectos formales de los mismos, y tenemos que tener en cuenta que esta reforma laboral lo que sí que hizo, porque es un tema que pasa muy desapercibido. En materia de contratación, el mayor efecto que tuvo esta reforma laboral, que por cierto aún no lo ha tenido, por lo menos en mi corta experiencia, no sé, aquí alguno me dice, pues no digas que no lo ha tenido porque lo ha tenido, fue antes el 7.5 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, venía a decir claramente que era una infracción grave, pero no decía que era una por trabajador. Ahora es una por trabajador contratado o por contrato, y encima con un importe de 1.000 euros a 10.000 euros, en función de los agravantes del artículo 39 de la Ley de Infracciones y Sanciones. Claro, desde el momento que se produce esa circunstancia, cambia todo. Y repito, el 7.5 tipifica también las infracciones formales. A título de ejemplo, por lo que puede ser un contrato en el que se exceda la duración, o evidentemente haya prórrogas cuando son indebidas, o haya cuestiones que ya no solamente sean por la causa. A mí esto me da más miedo porque la Inspección de Trabajo, evidentemente, pues con aciertos, con errores, como en todos los colectivos, bueno, pues por lo menos tienes una persona que está interpretando el contrato y es una persona que, bueno, pues que te puede sancionar o no sancionar, pero lo va a mirar. Claro, este hecho que es nuevo de las actas automatizadas, pues que obviamente se va a basar, porque yo puedo entender actas automatizadas, bueno, a mí, si doy mi opinión personal, que aunque no viene a cuento, a mí no me gustan por esencia, pero bueno, si ya vamos a admitir algo, pues yo puedo entender que si comunicas una baja o una alta fuera de plazo o no comunicas el contrato en 10 días a la Oficina Pública de Empleo, pues te puedan sancionar. Bueno, y hay que reconocer que esos son hechos ciertos que en lo que la comprobación inspectora podría ser irrelevante, ¿no? Pero no olvidemos que ahí puede haber un volumen, ¿me entiendes? Ahí puede haber un volumen importante y, claro, la cuantificación, pues esperemos que cojan siempre la cuantía mínima del tramo inferior, que sean los 1.000 euros. Obviamente a la Inspección de Trabajo seguirán pasando todos aquellos contratos donde evidentemente haya que analizar la causa. O sea, yo creo que esta introducción es bastante importante. Esta introducción es bastante importante por el hecho de que ahora hay que tener especial cuidado en aquellas cuestiones que antes a todos nos podía pasar, que como no eran sancionadas, porque la Inspección de Trabajo no se podía ocupar de ello en ese tema, pues que ahora todos sean, lo que me refiero, plazos y aspectos formales, evidentemente, ya tienen el mecanismo preconcebido y lo van a poner en marcha. Con lo cual, bueno, para eso las han diseñado, para eso las han legislado y luego, lógicamente, pues claro, los cruces informáticos que ahora hacen, pues bueno,
sí que les permiten detectar una serie de circunstancias, sobre todo las formales, que son inapelables, con lo cual ahí hay una cuestión. Hombre, aquí si enredamos un poco se podría distinguir muchas veces, sobre todo en los temas de duración, dónde está el fraude, dónde está un defecto formal, pero bueno, eso ya será otra, eso ya será cuando las notifiquen, ¿no? Lo que pasa es que me imagino que sean cuantías pequeñas, las empresas reducirán el 40% y a funcionar, y no llevará, y tampoco acabarán en los juzgados la mayoría ni llevarán más cuestiones. Pero es un tema que sí que lo quería decir porque es bastante importante. No solamente a efectos de contratos, sino, por supuesto, en seguridad social, que es donde más fácil lo tienen, y luego, pues, hasta sorprendentemente, bueno, pues con algoritmos parece que pueden calcular el número de horas extraordinarias que han sido declaradas, evidentemente, a los efectos de la superación del número. Que si me apuntas no deja de ser tampoco irrelevante, porque en horas extraordinarias no ha cambiado la LIS, o sea, ahí sigue siendo, ahí no hay una por trabajador la infracción, o sea, no es una por trabajador, pero bueno, evidentemente está ahí, ¿no? Con lo cual, en la mayoría de las empresas, pues ya viendo esta situación, pues las empresas, si vamos al tamaño de empresa grande, pues el tamaño, las empresas muchas, pues bueno, pues dices, bueno, vamos a ver, hoy en día una empresa mediana grande en plantilla y tal, dice, bueno, mi flexibilidad, ¿dónde la tengo que obtener? Con contratación temporal, con externalización o con el tema de acudir a las empresas de trabajo temporal. Esas son las posibilidades de tener flexibilidad para lo que no es una plantilla estructural que te haga falta. Todas tienen sus riesgos, no sé si me explico. El tema de las ETTs, pues ahí también lo veremos ahora con el tema del mítico contrato fijo discontinuo, pues que tampoco hay una seguridad jurídica y están todas las ETTs que tampoco pueden ofrecer una seguridad jurídica a sus clientes desde el punto de vista de las empresas usuarias, me refiero, porque tampoco hasta la fecha no se ha movido nada en ese sentido. Pues sabéis que las ETTs pues tampoco han modificado la ley de empresas de trabajo temporal, los artículos 6 y 8, necesarios evidentemente para que las ETTs pudieran hacer contratos fijos discontinuos con garantías, porque la causa evidentemente se remite a la del artículo 15 y íbamos a estar igual. No sé si me explico, esa situación no se ha modificado. Y si nos vamos al camino de la externalización, pues cada vez es mayor la actuación de la Inspección de Trabajo, como algunos estaréis viendo, en los temas de levantamientos de velo, en los temas de cesión ilegal de trabajadores, ¿no? También tienen con la inteligencia artificial más acceso, obviamente, a controlar todas estas circunstancias, ¿no? Sobre todo en los temas de externalización, falsos autónomos, cesiones ilegales, levantamiento de velo, todo el tema de cooperativas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuestiones que igual hace 20 o 30 años pues requerían una denuncia, hoy en día pues prácticamente lo tienen hecho, ¿no? También hay aspectos para los que toquéis también el tema fiscal, pues en materia de expatriados, donde ahora también evidentemente pues es fácil el control por estas nuevas tecnologías, no sé si me explico. O sea, todas estas cuestiones, el desarrollo que lleva la Oficina Nacional de la Lucha contra el Fraude es importante. O sea, es importante y exponencialmente, obviamente ha crecido, con lo cual, pues esa es la situación, ¿no? Entonces, viendo todo este abanico, pues bueno, ahora tenemos que centrarnos, ya si os parece, en el tema de los contratos. Yo empezaría, pero os repito, cualquier cuestión que queráis indicar, sugerir, comentar, no os esperéis al final. O sea, vamos a hacerlo de la forma, si os parece, más práctica posible. Todos sois conocedores más o menos de la normativa y lo que tenemos que hacer es compartir experiencias. Si nos vamos a los contratos de duración determinada, la primera regla de oro que hay que entender es que la apuesta de la ley, con independencia de lo que opine cada cual, es una apuesta clara para el indefinido ordinario y a jornada completa. ¿Por qué? Por primera vez esta ley sí que eso lo hace bien. La ley establece, obviamente, hasta ahora el Estatuto de los Trabajadores solo mantenía una presunción de laboralidad. Pero ahora ya, además de mantener la presunción de laboralidad, lo que establece es una presunción de que el contrato es indefinido y a jornada completa. Con lo cual es una presunción que admite prueba en contrario, pero que al que el juez le va a facilitar todavía más la labor, evidentemente, de decir que el contrato es indefinido y a jornada completa. Hasta ahora lo que había era una presunción que admitía prueba en contrario, que era laboralidad, pero ahora hay una presunción de contrato indefinido. Entonces, claro, el primer consejo que se puede dar a una empresa es: haga usted contratos indefinidos y no tendrá problema. Cierto es que los contratos, todos que estamos aquí no vamos a entrar en cosas que no sean jurídicas, todos sabemos por qué se puede preferir un contrato temporal a un contrato indefinido.
Pero si lo analizamos legalmente, las consecuencias tampoco son muy allá. Son más bien consecuencias de índole práctico, sociológico, pero no son consecuencias de índole jurídico. Lo digo ¿por qué? Porque ahora que todos son pretensiones de nulidad en los despidos a la terminación del contrato, ¿no? Donde hay mucha nulidad objetiva, que esas las ganan, y donde hay nulidades que no tienen sentido, pero ante la ausencia de costas en el procedimiento laboral para el trabajador, pues tienes barra libre para decir que te han discriminado porque eres del Betis, ¿no? Pues evidentemente, pues claro, la cuestión ahí está en que te da igual el contrato que sea temporal que sea indefinido. Porque evidentemente vas a tener la retórica papeleta de conciliación diciendo nulidad o subsidiariamente la improcedencia, teniendo en cuenta que las causas de nulidad objetivas, las que no son de interpretación, o sea, las que te las van a aplicar sí o sí, han crecido. Yo por si nos... Sí, hombre, hay una sentencia, la quiero comentar. Lo digo porque para hablar de contratación también hay que tener muy en cuenta la salida. Hay una sentencia que a mí me ha parecido bastante sorprendente, de unificación de doctrina, y eso lo advierto a vosotros, como muchos de vosotros como compañeros, cuidadito con las contrataciones a los detectives. Sentencia del Supremo, unificación de doctrina, para no violar el derecho a la intimidad y al honor del trabajador. Para contratar a un detective, en la carta de despido hay que demostrar claramente los indicios racionales para su contratación. Si no demuestras los indicios racionales para la contratación, el informe del detective queda anulado y el despido, evidentemente, ni siquiera de bien improcedente, de bien nulo. Con lo cual, a la hora de hacer una carta de despido, pues evidentemente hay que probar el indicio racional que tienes para contratar a un detective. Que evidentemente, pues hay veces que cuesta... ¿Por qué? Porque la pregunta del millón es, bueno, a ver, ¿quién es el que dice que lo ha visto en las fiestas del pueblo y lo pongo en la carta? No, a ver, yo se lo digo, pero a mí no me ponga la carta. ¿Quiere ir usted a declarar al juzgado? Tampoco iré a declarar al juzgado. No sé si me explico. O sea, que no es baladí en ese tema, con lo cual ya ni siquiera quien está incumpliendo la normativa, no para la empresa de seguridad social, hasta eso es complejo. Hasta eso es complejo. Con lo cual, los contratos hay que tenerlos en cuenta siempre en valor a la salida. Porque si tuviéramos una diferencia de 12,33 a efectos de indemnización, pues hombre, no estaría, yo creo que mucha necesidad tienes de, ¿no?, de arriesgar a sanciones de 1.000 a 10.000 euros. Me estoy refiriendo en una empresa. Yo me gusta cada vez con los años, pues cada vez ser más directo. No sé si me explico. Si yo tengo una empresa y estoy manejando 100 trabajadores de TT o 100 contratos temporales, pues con la ley anterior a esta de la LISOS me daba igual, pero con esta ley, ¿quién puede dar garantías a un cliente o a una empresa de que no va a ir a la inspección de trabajo y le va a hacer una acta de infracción por trabajador? Y le va a poner 2.000 euros por cada una de ellas, por cada uno de los contratos. Eso habrá que advertirlo. Hasta ahora no ha pasado, salvo que me digáis aquí alguno que ya ha recibido alguna sanción de esas, digo con los contratos modernos, o sea, siempre hay que examinar esto con esa previsión. Hay que examinar eso con esa previsión. Yo siempre lo digo, el que contrata a un autónomo en prestación de servicios, pues tiene que saber las consecuencias. Todo hay que saber las consecuencias, ¿no? Entonces, en esto lo que hay que mirar es lo que dice la norma y las consecuencias de incumplimiento. Y el gran acierto que tuvieron en la LISOS fue modificar el 7.5 cuando pusieron Lo digo porque es importante, ¿eh? Lo digo porque es importante. Luego, además, ese trabajador se te blinda, etcétera, etcétera. Es un tema complicado. Con lo cual, vamos ya a funcionar un poco contrato por contrato. Como sabéis, aquí lo que desaparece es el contrato de obra, y se quedan prácticamente como contratos temporales. Queda el de como duración determinada, circunstancias eventuales de la producción y el de sustitución. El de obra lo modifican para el tema del sector de la construcción, pero ahora nos centramos en el contrato de obra. Vamos a decir, en el contrato de circunstancias eventuales de la producción. Vamos a ver qué puede hacer una empresa, para decir lo típico, quiero hacer un contrato temporal.
Recordar que partimos de una situación que en Aragón, por ejemplo, con 127.000 desempleados 2011 o 2012 y con 26.000 en el 2004 o 2005, la tasa de temporalidad era la misma. Y en España igual. O sea, la tasa de temporalidad es la misma en Aragón con 26.000 desempleados que con 127.000. Cambiará alguna décima. Da igual el 9,1 que el 9,2. Si no, irá al histórico. Y si nos vamos a España, pues pasa evidentemente lo mismo. Digo, ¿y hasta ahora qué se hacían? Pues 16 o 17 millones o 18 millones según el año de contratos, de los cuales solamente en contratos de obra y en contratos de circunstancias eventuales de la producción. Y eso se cae. Todos esos contratos se caen. O sea, se caen 17 o 18 millones de contratos de los que se hacían. ¿Se caen por qué? Porque los de obra han desaparecido y estos, evidentemente, pues ahora se regulan de esta forma. Lo digo porque es importante ver la secuencia. Entonces dice, bueno, yo no obstante no voy a hacer indefinidos y evidentemente pues me voy a buscar una fórmula para hacer contratos de duración determinada. Y entonces, pues, obviamente, en los contratos de duración determinada vamos a ir por el de circunstancias eventuales de la producción. Entonces, evidentemente lo que tenemos ahí para hacer contratos por circunstancias de la producción, si lo veis aquí, el primero de los supuestos que establece es un incremento ocasional, imprevisible de la actividad y toda aquella oscilación que genere un desajuste temporal. La frase, evidentemente, eso sí que es un concepto jurídico en blanco o un concepto jurídico indeterminado importante. Yo en esta frase, pero bueno, lo que opine yo, lo que opinemos más o menos de lo que leemos, pues nos da igual, o sea, te quiero decir que es comentarlo entre todos. Yo creo que ahí la inspección sí queda en el clavo. Si esto se interpreta de la forma que lo interpretan algunos inspectores de forma coherente a la hora de acudir a una inspección. Sé que lo que voy a decir no es popular, pero evidentemente yo creo que ese es el argumento jurídico de esto, que es el desajuste temporal. Para pasar una inspección en condiciones, bueno, es que si estás así ni te llaman, pero bueno, para pasar una inspección en condiciones hay que demostrar cuál es tu contratación estructural en un promedio de 5 años antes o en un promedio de 3 y evidentemente decirle al inspector o a la inspectora o su inspector o su inspectora de turno, decirle, oye, mira, o a un juez en su día, ¿no? Pues decirle, oye, mira, yo tengo estos desajustes temporales. Y te lo demuestro pues, en un histórico de 5 años cuáles son mis desajustes temporales. Y una vez demostrado eso, si la inspección, y esto es una broma mía, si la inspección te reconoce eso como desajuste temporal, se le pregunta directamente, dime qué contrato hago. Y en muchos de los casos no tendrá respuesta, porque la legislación no te la dice. Pero esa es la fase. Es decir, yo le demuestro a usted que si yo tengo una jornada, me lo invento, 222 días de jornada industrial, ¿no? Con altas y bajas, calculando vacaciones, absentismo, etcétera, etcétera, mi plantilla estructural es esta. Imagínate que llevarás un caso de medalla, ¿no? Llevarás un caso impecable, ¿no? Pues tú llevas ese caso impecable y le dices, oiga, mire usted, esto es así, esto no me lo puedo discutir, yo se lo digo, histórico 5 años, esta es mi plantilla, tengo cubiertas vacaciones y tengo cubiertas, evidentemente, tengo cubierto el asentismo, con una plantilla suficiente para ocurrir eso. Ya comentaremos luego lo de las vacaciones, que es gracioso, es que es incoherente la norma en este tema. Una empresa, me van a perdonar, una empresa tiene que tener previsto que sus trabajadores tienen vacaciones. Con lo cual no veo por qué hay que hacer ningún contrato temporal para sustituir en vacaciones. Igual que tiene que tener previsto un cierto volumen de asentismo. Es decir, estructural. Digo si vamos a demostrar cuál es mi plantilla estructural. ¿Cuál es mi plantilla estructural? Porque aquí no lo digo yo. Lo que está estableciendo, yo hablo desde el punto de vista técnico, no me pronuncio sobre la reforma porque no soy quien. Pero aquí habla de un desajuste temporal. Si el desajuste no es temporal, no incidamos aquí. Estoy hablando jurídicamente, otra cosa es la práctica. Yo la práctica, pues mira, asumo el riesgo y me tiro de cabeza y hasta ahora no ha pasado nada.
ni yo creo que pase, no sé si me explico. O si hay una denuncia formal o algo así, no creo que haya un ataque con sanciones. La Inspección de Trabajo seguirá invitando a transformar. Pero eso es una suposición, eso no lo podemos probar. Pero bueno, yo creo que el elemento correcto es que tenemos un desajuste temporal. Porque lo del incremento ocasional imprevisible de la actividad, ¿no? Entonces decimos, ¿qué es imprevisible? Una producción inesperada, repentina. Una producción inesperada, repentina. Pues hombre, hay un sector hoy que vive en situación inesperada, repentina e incluso desesperada, que son los proveedores de las empresas de automóvil. Que 12 horas antes les dicen si trabajan, si no trabajan, si tienen que trabajar el fin de semana, o sea, no sé si me explico. Es decir, intenta jugar con fijos discontinuos en el sector del metal y preguntar a las centrales sindicales lo que opinan de ese tema. Lo rechazan de plano. Entonces yo cada vez que... ¿no? Evidentemente estos contratos tampoco sirven en determinadas empresas si diéramos contratos temporales, aunque eso se considera una situación imprevisible, porque los trabajadores evidentemente tienen que tener una formación y si tienen que ir el sábado no la van a adquirir cuando te han comunicado, en 24 horas. O sea que ni siquiera la fórmula sirve mucho, pero claro, yo lo único que veo jurídicamente claro aquí es el tema del desajuste temporal. Y hay que reconocer que si un inspector te suma el número de trabajadores que has tenido por el número de jornadas de trabajo efectivo que has tenido en los últimos 5 años, te va a sacar una plantilla estructural. Si resulta que tú tienes un 40% de contratos indefinidos por debajo de eso, es difícil decirle algo a la Inspección de Trabajo con ojos y cara, y en un juzgado menos. Con lo cual, el margen es el que es. Repito, pero eso no estamos diciendo que haya que hacer todos los contratos indefinidos, sino simplemente, bueno, pues habrá que ir jugando con el riesgo, ¿no? Si no se quiere hacer contratos indefinidos, pero ese es un poco el escenario. El desajuste temporal entre empleos, ya lo dice desajuste temporal entre empleo estable y el necesario para hacerle frente. Y entonces, si tú ya has demostrado tu empleo estructural y el desajuste temporal, pues te dice duración máxima que no podrá exceder de 6 meses, salvo por, evidentemente, convenio sectorial a 12 meses. Faltan convenios por desarrollarse, ¿no? Los que están saliendo hasta ahora no solucionan el tema. Cabe una única prórroga acordada, siempre que no se exceda del límite máximo. Entonces, y dice, la sustitución de vacaciones es causa de esta modalidad. Eso es fruto de una mesa de negociación que es válida para un convenio colectivo, válida para negociar en el seno de una empresa, pero no es válida para un Real Decreto Ley. Porque es que las vacaciones no es... Esto de las vacaciones ya lleva años. Por la inspección se ha pasado en los últimos 40 años en 2 fases. Cuando no se permitía hacer contratos interinos a las vacaciones, y hubo una época que duró 2 o 3 años que hubo una circular interna que se permitía. Y había que poner el nombre 17 para sustituir las vacaciones. Eso hubo una época que no me acuerdo cuánto duró 2 o 3 años. Por las necesidades del momento sacaron un criterio técnico interno y se funcionaba así, pero luego ya volvió a... Bueno, ahora ya parece que este contrato se puede hacer en la sustitución de vacaciones con la única referencia expresa que dice la norma, que tienes que poner claramente el trabajador sustituido, ¿no? Bueno, pues bienvenido sea. Por lo menos es un problema menos, ¿no? Pues bien, por lo menos veo, mira, esto sí que tiene la ventaja, ahí sí que te han dado la legalidad. Ahora, la sustitución de las vacaciones siempre, bueno, pues ahí ya tienes una ventaja. Algo ha ganado en ese caso la empresa. En el resto de los casos, pues, no sé, tirar 6 meses a hacer un contrato de estos. Bueno, pues estas son las causas que hay que llevar. Porque si no, te viene la eterna pregunta que os harán a todos, que os hará la empresa. Oye, ¿aquí qué pongo? Cuando vas a poner la causa, ¿no? Eso pasa mucho en los fijos discontinuos. Oye, yo quiero hacer fijos discontinuos. Y la siguiente llamada es, ¿aquí qué pongo? Digo, pues hombre, si no lo sabes tú, pues algo pasará ahí, no sé, que ese es un tema complicado. No obstante, habrá empresas y empresas que necesiten el tema de hacer este tipo de contratos, pero es que ha cambiado mucho la película.
Ha cambiado mucho la película. Muchos de los que estáis aquí sois más jóvenes, pero los que más o menos de mi época, todos hemos conocido el contrato, el 1989/84, que eran 6 meses más 6 meses sin causa, evidentemente prorrogables luego por convenio hasta 4 años. Eso era una mina de hacer contratos sin causa. Se entró en Europa, la ley 2292 ya dijo que todos los contratos tenían que ser causales, ¿no? Y evidentemente bueno, pues, ¿y cuál es la causa? Pues la causa es la temporalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ha cambiado. Luego se estuvo unos años, muchísimos años, vacilando, valga la expresión, porque la verdad, ¿no? Con los contratos de obra y los contratos de circunstancias eventuales de la producción, sin castigo legal, y ahora estamos en una situación que va a depender de cómo funcione esto en el futuro. Y en el Ministerio están duros, en el Ministerio están duros en este tema. Es decir, que o conviertes en indefinido o llegará un momento que si te llegas a convertir en indefinido, porque ahora vamos al ejemplo práctico. ¿Habéis tenido muchas experiencias de contratos nuevos posteriores al 30 de marzo en la Inspección de Trabajo? ¿Que no sean fijos discontinuos o que no sean por denuncia? ¿No? Porque la mayoría de las campañas que han llegado, bueno, yo hablo de lo que yo he podido ver, han sido todas de contratos anteriores, ¿no? De esas que te llegan 8 trabajadores y luego tienes 20 más igual. Lo que pasa es que han cogido otro periodo y vas allí y no sabes qué decir. Dice, le digo que tengo más, no le digo nada, no sé si me explico. A mí otro día una inspectora con muy buen criterio, además de las que no conozco yo, nueva para mí, vamos, no es que ella sea nueva, pues muy simpática me dijo, me dice, oye, si te viene mejor te hago un acta. Y le dije, pues es que casi me viene mejor. Digo, como no eran muchos, digo, casi, delante del empresario, digo, casi me viene mejor por una sencilla razón, porque mira, me haces un acta, te lo llevaré al juzgado, ¿no? Ya veré lo que me dicen allí, pero no me creas el inconveniente de transformar a unos y no transformar a otros. Porque lo que no te vamos es a transformar a todos. Claro. ¿Cuál es el criterio que da la Inspección de Trabajo para la transformación? Ninguno, ¿no? Y cuando le preguntas al empresario, pues lógicamente pues te transforma en indefinidos de la lista. Él ya sabe a quién va a llevar ahí. Pues si tienes suerte vas a la inspección y te coge esos que son los que más o menos pues has hecho una buena inspección, ¿no? Y hasta el próximo algoritmo. pero claro, eso no es serio. Ni para la inspección, ni para el administrado. Y los inspectores te lo dicen y es que es verdad, claro. Me dice, pues por eso me lo dijo. Además me dijo, oye, si quieres te hago el acta. Porque eso es lo académico. Pero es que también para la inspección. Si yo tengo un contrato en fraude de ley tipificado en el 7.5, ¿no? Es que eso de la conversión, que mira que se llevan años haciendo eso de la conversión, que eso no es nuevo, eso nosotros lo hacíamos también en aquella época, pero nunca ha gustado, es una cuestión. Pero es que además, cuidado, esto no es la agencia tributaria, también yo hago ese hincapié, digo, para que se entienda la Inspección de Trabajo y para que se entienda ese tema del por qué la conversión en indefinidos. Porque estás jugando con el puesto de trabajo de un señor que no te ha denunciado. Claro, tú tienes un señor que su medio de vida es trabajar ahí con un contrato que evidentemente puede ser en fraude de ley, que él no se ha dirigido a un juzgado, que él no se ha dirigido a la Inspección de Trabajo, y de repente un tercero, ¿no?, que es la Inspección de Trabajo, porque le llega ahí una comunicación, o por unos fines más espurios, ¿no?, como pueden ser el aumento de la contratación indefinida, total, para que no aumente, ¿no? Ahora sí, porque esta norma está en eso que ha aumentado, pero claro, el trabajador te puede decir, oiga, por favor, usted me ha creado un problema. Eso lo entendemos todos, ¿no? Si tú sancionas a una empresa por culpa de que tu contrato está, la empresa, ¿qué puede hacer? Pues intentar resolver ese contrato, ¿no? Luego va a sospechar de si has sido tú el que has denunciado, la historia, tal, no sé qué. O sea, es una situación que para la Inspección de Trabajo, yo no es que la defienda porque yo lo he sido, sino casos concretos hay que tener en cuenta que eso funciona así. Pues no lo sé qué van a hacer, pero yo te digo que es muy difícil ir a una Inspección de Trabajo a justificar este contrato de circunstancia excepcional de protección, porque es difícil demostrar la mayor, que es el desajuste temporal. ¿Sí o no? Es el desajuste temporal porque la flexibilidad que tienen las empresas es la que es. La segunda
La segunda posibilidad, que es el incremento ocasional previsible y con duración reducida y asimilada, esta sí que tiene evidentemente más seguridad. En esto, si vosotros lo recordáis, en la mesa de negociación se dijo, incluso por el propio Ministerio, se debió decir al principio, el propio Ministerio empezó con un porcentaje de temporalidad, que eso sí que era jurídico, ¿no? Es decir, oiga, yo a usted le dejo un 25% de temporalidad como máximo, pero que me va a perdonar lo inferior si es irregular, tal. Al final no se debió decidir eso. Y luego, evidentemente, la patronal pidió en esta modalidad contractual empezar en 4 meses y se quedó en 90 días. Y se quedó en 3 meses. ¿Cuál es la argumentación para que elaboraran una cosa tan complicada? Tiene su razonamiento. Claro, tú no podías dar 3 meses sin causa, porque obviamente los contratos de duración determinada, si tú dijeras 90 días que tienes a disposición en la empresa en tu calendario laboral y comunicado a la representación legal de los trabajadores para contratar a todos los trabajadores que quieras en esos 90 días, que son 90 días por empresa, no son 90 días por trabajador, son 90 días por empresa. Pues al final en la negociación se quedó en 3, ¿no? Y te hacen que al menos haya 2 periodos, ¿por qué? Porque si lo pudieras hacer de una sola tirada estarías haciendo un contrato de 3 meses sin causa. Con lo cual la propia legislación estaría cumpliendo la directiva de la Unión Europea. Con lo cual inventan el tema famoso de al menos en 2 periodos. Y sale el de siempre de turno, digo el de siempre porque siempre y dices, con ánimo de criticar las normas, pues dices, hombre, puede ser 89 días y 1. ¿Y cuántos tengo que poner y tal? Y esa cuestión. En cambio, la norma guarda un vacío legal importante en un aspecto que es fundamental. Que es evidentemente el de esta consulta, lo digo para los que utilicéis esta modalidad contractual de los 90 días, que es esta consulta que se dice, espera un momento que la tengo aquí, dice que si los 90 días evidentemente pueden ser modificados. O sea, tú tienes una empresa con varios centros de trabajo en varias provincias y el tema es si los 90 días son por empresa o los 90 días son por centro de trabajo o los 90 días son por código de cuenta de cotización o tener una seguridad, porque no es lo mismo. Tú puedes tener evidentemente en una provincia unos días, o sea, no digo jurídicamente, estoy diciendo como necesidad, ¿no? Tú puedes tener en una claro, los 90 días, claro, la norma dice lo que dice. La norma habla de empresa. Entonces, ha habido convenios colectivos, por ejemplo ya, que por eso es, que yo no sé, además, en convenio colectivo, pues bueno, esto sí que se admitirá, ¿no? Pues por ejemplo, el convenio colectivo, vamos a ver, ha habido pues de personal de tierra, etcétera, pero bueno, lo que bien, por ejemplo, una redacción que hay en algún convenio colectivo dice: igualmente las empresas para cada centro de trabajo podrán formalizar contratos por circunstancias de la producción para atender situaciones ocasionales previsibles y que tengan una acción reducida y delimitada en los términos previstos en cada centro de trabajo, independientemente de las empresas tal. O sea, ya por lo menos convenio colectivo sectorial que te prevea la posibilidad de hacerlo por centro de trabajo. La pregunta del millón: oye, ¿y sin convenio sectorial que lo autorice? Yo no sé responderlo. O sea, pero no es un detalle baladí. Claro, para el que tiene una empresa y un centro de trabajo le da igual. Todos tenemos claro que son 90 días comunicado a la representación legal de los trabajadores y esos 90 días puedes contratar a quien te dé la gana. Y esos 90 días son sin causa, ¿no? Luego ya surgen más preguntas. Oye, al trabajador que lo he contratado la primera vez, ¿lo tengo que contratar en la segunda ventana o en la tercera ventana o en las ventanas sucesivas? Que no, pues eso parece que no. Evidentemente tú lo que tendrás que tener son los periodos y ahí podrás contratar a los trabajadores distintos y te los consideran como contratos distintos, pero el tema de los centros de trabajo es importante. Sí, sí. ¿Podría llegar a quedar por debajo de los 90 días en un único contrato de 60? No. No podría ser. Yo lo que no sé, eso hasta ahora yo no he tenido experiencias, yo hasta ahora no he tenido experiencias de control de esto.
Pero, hombre, esto es pero lo que sí que parece es que tiene que ser al menos 2 periodos. Tienen que ser al menos 2 periodos. Distintos, lógicamente, en calendario y comunicados a la representación legal de los trabajadores. Hombre, este contrato, si cumplimos los aspectos formales, ese sí que te da seguridad jurídica plena, porque este no exige causa. Precisamente por eso, por lo que comentábamos antes, ¿no? Por el juego de la inexistencia de causa, tampoco, yo creo que por eso han sacado los 2 periodos. Pero vamos, lo que sí que parece de sentido común es que si tienes distintos centros de trabajo, los periodos pueden ser distintos por características de, ¿no? Justificando la casuística en ese tema. ¿Habéis tenido alguna experiencia de la actuación de la inspección por hacer solo un periodo? De esto ha pasado de todo ya en la práctica. O sea, yo conozco casos que no diré, incluso de considerar que los 90 días eran por trabajador. O sea, de esto hay. El día que crucen los datos, pues habrá lo que te has preguntado, trabajadores que han hecho 90 días en 10 meses, ¿no? Habrá, claro, el 23 y el 24 es cuando preguntarán, me imagino, por esto. Pero ahora, con la norma en la mano, ¿no? Fijaros aquí, en este contrato, y por eso yo, será por deformación de haber estado en la inspección de trabajo, pero evidentemente dentro tengo que mirar, y si asesoras a un cliente, pues tienes la obligación. Ojito aquí a la aplicación de los 1.000 euros por contrato. Si cometemos un error, o sea, vosotros poneros en la situación, vosotros, lo digo porque esto es importante para que aprendamos todos, ¿eh? O sea, te quiero decir, yo a veces dices, pues cuando alguien te dice, oye, pues yo interpreté mal la norma porque no me di cuenta al leerla, o simplemente mi interés era y la leí con ojos del que la quiere entender a su favor, ¿no? Y pensé que, fíjate aquí que hagas 90 días teniendo como referencia no a la empresa sino al trabajador. O lo que sería más injusto, tomando como referencia el centro de trabajo sin tener la garantía de que tienes un convenio colectivo sectorial que al menos te ampara. Yo estoy convencido que nunca la inspección de trabajo va a llegar. O sea, convencido, cuidado, por convencerme. O sea, no creo que nadie vayan a eso, pero ciertamente no sé qué opináis de este tema. A mí este es el de mayor seguridad jurídica. Este de todos, con sustitución, es el de mayor seguridad jurídica de los temporales, porque ahí sí que puedes contratar. ¿Que 90 días son pocos? Pero yo, por ejemplo, fíjate, yo este contrato, igual me equivoco, algo me estoy perdiendo, porque luego chocas con los convenios colectivos anteriores, pero, por ejemplo, este contrato para trabajo en fin de semana, en donde en tu convenio colectivo puedas tener trabajo de lunes a domingo, si quitas los 4 fines de semana del verano y metes, evidentemente, 44 fines de semana, 88 días divididos, y están divididos en periodos que encima no son continuos porque son todos los fines de semana. Entonces yo toco las narices ya, ¿no? Porque es lo que al final acabas haciendo. Toco las narices y digo, oye, y si es en hostelería, ¿cómo se conjuga esto con el maldito artículo 14 del convenio de la hostelería de los extras? Y claro, es que no resistimos la segunda pregunta del cliente. Porque esto es un desorden monumental, señores. Si no hay una sistemática jurídica, pues sí, tú le puedes decir a alguien que tenga el convenio de hostelería, oye, hace esta modalidad contractual y te va a decir sí, y si esto es lo que estaban haciendo mis extras, entonces que les tengo que pagar el salario del extra del convenio de hostelería, que es una actividad donde esto encaja como anillo al dedo. Porque dándoles vacaciones, bueno, te sobran fines de semana para trabajar. Y entonces ya viene el lío. Pero entonces, ¿esto qué puede ser? ¿Un fijo discontinuo? ¿Un indefinido a tiempo parcial? ¿Extras de esto? Pero eso no lo distingue nadie. Tú pones este caso práctico, por hablar coloquialmente, en el último examen de opositores a inspector de trabajo, que te distingan un supuesto, y si es un extra de hostelería, un indefinido a tiempo parcial, o se puede hacer este contrato,
y salen llorando. ¿Dónde está la diferencia? Y aún alguno, ¿no? Claro, es que esa es la cuestión, teniendo en cuenta que hay convenios colectivos que te establecen obligaciones salariales distintas. Y yo aquí hablo con conocimiento de causa. Hablo con conocimiento de causa por lo que yo ahora voy a contar. Claro, cuando la Inspección de Trabajo te hace un acta de estimación de perjuicios porque lo que considera que son extras no les has evidentemente pagado como son extras, ya no queda solamente con que te hagan un acta de liquidación por diferencias y el trabajador te pueda reclamar en un año el salario. Es que ahora han resucitado, y eso han hecho bien porque, aunque te fastidie, han resucitado las actas con estimación de perjuicios económicos. ¿Qué significa el acta de estimación de perjuicios económicos? Que a los 20 días, cuando se firme el tema, recibes una amable comunicación de trabajo, ¿no? Como es lógico, en el que te dice que le justifiques que has pagado a todos. Aunque no te hayan reclamado. Y te da un plazo de 15 días. Y aunque quieras pagar no puedes porque en muchas actividades la mayoría de los tíos han desaparecido y no hay quien los remita. ¿No? ¿Me entiendes? No hay quien les pueda remitir una... O sea, aunque quieras pagar no puedes. Y dale vueltas y otro requerimiento y tal y cual, no sé qué. Y eso es ejecutable, no es ejecutable. ¿Quién lo ejecuta? Oiga, pues pusimos esto y ya no tiene más recorrido. ¿Qué te puede hacer la inspección? ¿Sancionar por no pagar? Eso es un non bis in idem. Porque son dos infracciones por el mismo hecho. ¿Te puede ejecutar trabajo? Yo creo que no, porque por ahora no lo ha hecho. ¿No? Es decir, quiero decir porque si analizas todas las derivadas ¿me entiendes? Que llevan todas estas actuaciones, pues claro, si lo miras en contexto, pues al final hasta la propia administración se hace un lío, no sé si me explico, y vuelve a la casilla de salida, porque quienes legislan no lo hacen con todo el recorrido. ¿Estamos? O sea, por eso son situaciones que hay que prever. Pero bueno, a mí este contrato, ya os digo, para muchas empresas, hostelería y comercio para los fines de semana, digo porque también hay que jugar aquí siempre en convenios colectivos que te permitan trabajar de lunes a domingo. Si el convenio colectivo, el tuyo propio o el sectorial, te impiden trabajar del domingo y solo puedes trabajar de lunes a sábado, pues, porque ahí no cabe ni modificación de condiciones, ni acuerdos con el trabajador, ni nada. O sea, te quiero decir que hay que mirarlo también en el contexto. Pero fuera de eso, en los convenios colectivos de lunes a domingo, es más, yo en alguno de los convenios colectivos en los que estoy implicado como asesor, lo que sí que estamos intentando ahora, con nulo éxito obviamente, es que te amplíen, modificar convenios colectivos en empresa, si el sectorial no te lo impide, en ir lunes a domingo, en abrir esa cuestión. Porque aquí se dan problemas importantes. Yo os pongo un ejemplo que también, lo digo para que veamos las casuísticas de las cosas. Hay contratos que, yo creo que sin querer, convenios colectivos sectoriales que sin querer dicen en el contrato, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque yo de las experiencias, o sea, te dicen, la jornada será de 40 horas semanales. Y no dicen cómputo anual, ni en cómputo mensual, dice la jornada serán 40 horas semanales. Y tú tienes, evidentemente, una jornada de lunes encima a viernes, ¿no? Y tú quieres hacer, por ejemplo, en determinadas empresas, pues turnos 6-3, turnos 8-4, o sea, trabajar 6 días, descansar 3, trabajar 8, descansar 4, porque quieres mantener, evidentemente, las máquinas en el mayor funcionamiento y más ahora, ¿no? Pues que es normal que se quiere ahorrar energía y no vas a estar encendiendo hornos cada vez y tal, pues ya, y buscar a procesos continuos de trabajo continuo en ese tema. Claro, ¿con qué te encuentras?
con que si lo tomas por sentido literal, la semana es natural, no son 7 días, con lo cual tampoco puedes ir a la pillería de empezar el miércoles y acabar el martes, porque entonces sí que lo podías ajustar para que no trabajaras más de 40 horas en una semana, pero claro, si haces turnos ya trabajas más de 40 horas en una semana. Este ejemplo vale por el hecho de que eso no se puede modificar ni por ninguna de las formas, con lo cual cuando hagamos los contratos tengamos que, otra de las cuestiones importantes es tener en cuenta que los contratos de trabajo que hacemos conecten con el convenio colectivo de aplicación en cuanto a la duración. Porque aquí, y por eso cuento este rollo, porque aquí se nos van a todos los ojos a los 90 días, igual se nos olvida ver que esos 90 días que hemos puesto en calendario no son posibles por el convenio colectivo. No sé si me estoy explicando. Es decir, o sea, no son 90 días al calendario normal. Tenemos la restricción de los convenios, de la jornada en la que tenemos la aplicación. ¿Sí o no? Lo digo porque ese es un tema importante. Dice, lo de sin límite de trabajadores suena muy efectivo, ¿no? Pero, y aquí viene ya, para mí, la frase magistral. Cuando dice no puede responder a situaciones de trabajo fijo discontinuo definidas en el artículo 16.1 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que hace referencia a los fijos discontinuos. Para saber si no responde a las situaciones del 16.1 hay que entender las situaciones del 16.1. Porque las situaciones del 16.1, quitando los trabajos cíclicos de temporada, sí. Por no entrar en otro tema, respecto a lo de las ventanas que comentabas, has dicho que son 90 días en 2 ventanas. Si la empresa, o más, vamos. Bueno, sí, mínimo. Sí, mínimo. Si la empresa no tiene representación legal, ¿hay una obligatoriedad de tenerlo registrado de alguna manera o comunicado o no se puede hacer lo que...? Se puede hacer. Si no hay representación legal de los trabajadores, no hay en ese tema problema. Tampoco te lo tienen que autorizar, por lo que puede decir la norma. Tú lo único que tienes que hacer es comunicarlo, aun habiendo representación legal de los trabajadores. Ya os digo que, vamos, yo por gente que ha intervenido en la negociación, por lo que te dicen gente que ha intervenido en la negociación, pues evidentemente esto son la típica negociación, pues vías de escape, ¿no? Vías de escape que se hacen pues para, como mínimo para justificar, para admitir algo de temporalidad, porque algo de temporalidad tiene que haber. Que no coincidan con el tema de fijos discontinuos del 16.1, eso para mí, eso es muy difícil, luego lo veremos con los fijos discontinuos, pero eso es muy difícil de entender porque tampoco las causas de fijos discontinuos que no sean, lo veremos luego, pero por adelantar algo, a mí en la industria es que no lo veo. En la industria en determinados sectores, porque ¿cuál es el periodo de inactividad? ¿Es un periodo de inactividad vender menos? ¿O que sean meses más flojos de venta? ¿O que sean meses más flojos de fabricación? Se puede escribir, pero tampoco tienes seguridad que nadie te lo compre, ¿no? O sea, quiero decir que ese es un tema de... Lo que sí que es importante, dice, en ambas modalidades no se puede usar como causa de temporalidad para la realización de los trabajos en el marco de las contratas, subcontratas o concesiones administrativas que constituyan la actividad habitual ordinaria, sin perjuicio de que puedan celebrar dentro de una contrata cuando se dan las circunstancias, cuando se dan, perdón, las causas de temporalidad. Ahí intentan cortar un poco, eso es lógico, ¿no? Con el tema de la externalización, pero bueno, aprovechando que comentamos esto, ya le vendría bien también en nuestro país a que hubiera ya por fin una ley de externalización. Una ley de externalización no solamente en el sector de la construcción, una que mejore lo de la construcción y se aplique un poco a todos los sectores, porque claro, tampoco se pueden estar asumiendo riesgos en la externalización productiva. Claro, aún te encuentras en inspecciones, y yo no voy a dar datos evidentemente, pero yo con eso sí que no estoy de acuerdo. Hombre, lo que no te puede decir en la inspección de trabajo es que la actividad que está haciendo la contrata es inherente al ciclo productivo. Claro. Eso sirve para la propia distinta actividad, pero claro que es inherente al ciclo productivo. No. Es que no. Otra cosa es que haya algún elemento patológico que constituya una cesión ilegal de trabajadores o un levantamiento de velo, ¿no? En el caso de que la empresa sea ficticia o la actividad que esté prestando sea ficticia, pero cuidado, claro,
con esos conceptos. Y luego los juicios de cesión ilegal en los juzgados también son complejos, ¿eh? O sea que si la modalidad contractual es complicada, la externalización también se está poniendo. Dice que en ambas modalidades, a la finalización del contrato, la persona trabajadora tendrá derecho a recibir una indemnización de cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar 12 días de salario por cada año de servicio, o ya establecida en su caso la normativa específica que sea de aplicación. Aquí, evidentemente, entendemos en esta última modalidad pues que se te computarían los días que ha trabajado dentro del periodo de 90 y ya está. Tampoco los convenios colectivos que hayamos visto hasta ahora se han metido en esta circunstancia, con lo cual, hasta ahora, de lo visto aquí en estos contratos de circunstancias eventuales de la producción, como garantías jurídicas y obviamente el que vamos a ver ahora de sustitución, o el ocasional en las vacaciones. Ese ha sido un regalo, ¿no? ¿Me explico? Sí. Hola, buenas tardes, Ángel. En el ocasional de las vacaciones no nos ponemos de acuerdo porque tú puedes hacer un contrato y meter en ese contrato 10 tíos que se van de vacaciones. Vale. Como el contrato está cerrado con esos 10 tíos, uno coge la ITE, le pasa cualquier cosa y desaparece, digamos, el periodo que hemos puesto. Nos tendríamos que cargar el contrato y volver a hacer otro. Claro, si yo qué sé, que coge la IT, ya sabes que la IT luego las vacaciones no sé qué, pues ya no está, digamos, en los parámetros del contrato. Sí. Ese tema ya se ha dado, como era lógico, como bien dices, porque se tenía que dar, y ahí viene la historia de decir, ¿qué hago? Uno de sustitución, ¿me explico? Porque eso a veces, sí, bueno, cuando se va el trabajador que sustituye, etcétera, etcétera. Sí, eso genera. Pero es que eso es una falta de regulación, no sé si me explico. Es que lo que dices, tienes toda la razón, porque a nosotros ya se nos ha dado en alguna consulta de estas, es que es normal, pero es que es la falta de regulación. Vamos a ver, yo cuando he dicho antes que estas normas parecen más el fruto de una negociación colectiva, que como te tienes que poner de acuerdo, pues no lo puedes hacer bien, pero es que esto es un Real Decreto Ley, que se convalida en el Congreso de los Diputados. En las Cortes Generales, vamos. O sea, quiero decir que esto no puede quedar así. Tú fíjate yo pongo un ejemplo siempre que lo diferencia. Cuando las normas son de derecho necesario, por ejemplo, como es la seguridad social, cuando regula las cuestiones del relevista y del jubilado parcial, te lo dice claramente el artículo 4, sustituya en 15 días. Oiga, que no oigo. ¿Eh? Que no oigo automático, sustituyes en 15 días o te cae el palo. Pues bueno, es que claro, aquí se dice, que yo no soy quien para criticarlo, pero jurídicamente sí que se puede decir, hombre, lo que no se pueden tener en las normas son ocurrencias, es decir, oiga, usted meta ahí esto lo meto aquí en vacaciones, porque, digámoslo claro, y lo digo aquí, ya seré un imprudente, pero porque así digo a los míos que evidentemente he conseguido esto, que es humano, y eso lo hacemos todos en los convenios. Claro, al tuyo le dices que has conseguido esto y el otro lo mismo le dice, vamos a ver, eso es condición humana, eso no. Pero claro, esto es un Real Decreto Ley. Pues pasan esas cuestiones y pasa todo. Porque lo normal es que cuando tú estableces un contrato tenga cada una de sus consecuencias reguladas. Luego ya se encargará la realidad, es cierto, de sacar una nueva, ¿no? Porque eso pasa, pero hombre, esto es básico, ¿no? Saber que un trabajador que está puede caer en IT en vacaciones, etcétera, pues no, eso es lo normal. Entonces la primera pregunta que haces es el típico ejemplo, ¿no? Un señor se va de vacaciones el 1 de agosto y cae de baja médica el 2, y el tío que lo has contratado para sustituir sus vacaciones que acaban el 31 de agosto, ¿qué haces con él? No, pues estoy preguntando. ¿Le pagas todo el mes para que no te demande? Dices, no se va a buscar un abogado por un mes. Le prometo que lo contrataré a la próxima. Es que son las únicas respuestas que se pueden dar ante semejante situación. ¿Sí o no? Decirle a un cliente con garantías, dalo de baja.
Porque con la norma en la mano, si el que tengo ha pasado de vacaciones a IT, tendría que tener una sustitución. ¿Le puedo convertir el contrato ocasional en sustitución? Sí, pero te pueden decir que... no sé, ¿eh? Pero yo vuelvo a esto que parece que estamos haciendo... Ojo, esto que parece que estamos haciendo una broma, yo me gusta hilarlo todo. No es ninguna broma, porque ningún inspector o inspectora de trabajo o funcionario del sistema de inspección, para no descartar a nadie, que también tienen en materia de contratación los inspectores, evidentemente, competencias, no va a enredar con esto. Pero, ¿un algoritmo? Claro, es que la gente dice, actas automatizadas, anda que bien. ¿Me entiendes? No, eso es como lo del euro digital. Sí, hombre, anda que bien, pero mira toda la fiesta. Porque ¿a quién le vas a reclamar en un acta automatizada? Por lo pronto ya te la han puesto. Ojo a ese tema. Y ahí sí que las discordancias de efecto. Yo recomiendo también, ya que estamos aquí, ¿no?, entre amigos y conocidos, al que se le haya pasado por desapercibido el convenio de colaboración de la agencia tributaria con la Inspección de Trabajo, que evidentemente creo que fue en agosto cuando lo publicaron, conviene leerlo, ¿eh? Cuando ves determinados cruces de datos, siempre, a solicitud, siempre. ¿Eh? Estamos. Claro, mirando el contexto, pues provoca estas situaciones. O sea, y luego pasamos ya al contrato para la sustitución. Este contrato para la sustitución, el antiguo de interinidad, ¿no? Pues evidentemente este es seguro, este da seguridad. Otra cosa es, pues dice, sustitución de trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo. Vamos a ver, todos que estáis aquí sabéis mejor que yo lo que es un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo, ¿no? A veces la imaginación necesaria para hacer este tipo de contratos de duración determinada de sustitución, pues te lleva a decir, oye, digo porque se ha preguntado, cuidado, y no me entendáis, yo intento ser gráfico, pero no me entendáis, vamos, no entendáis esto como decir que a quién se le ha podido ocurrir, no. Pues dice, oye, y en una excedencia voluntaria... Yo hablo de la falta de regulación. En una excedencia voluntaria dirías, no, porque no tiene derecho a reserva de puesto de trabajo. Pero, oiga, ¿la reserva de puesto de trabajo tiene que ser por norma legal o convencional? ¿O la reserva de puesto de trabajo puede ser por mutuo acuerdo? No sé si me estoy explicando. ¿No? Tú puedes llegar a acuerdos, lo hilo todo, pero todos los que estamos aquí estamos metidos en lo mismo. Tú puedes llegar a acuerdos del 34.8 del Estatuto en adaptación de jornada, ¿no? Que para una circunstancia, ¿no?, que para una determinada circunstancia, pues un trabajador te pueda pedir una excedencia, ¿no? Incluso te pueda pedir un permiso retribuido, incluso tal. ¿Por qué? Pues mire, me sale más caro, pero no quiero crear el precedente. O sea, no quiero, o simplemente por mi cuestión de turnos y tal, pues no puedo adaptar a esta petición y es una persona que tiene derecho, aparte que en el juego me lo va a ganar, pues más bonito decir que tiene derecho, me tiene lo que decir, y cedes y haces una cosa pues para evitarte ir al juzgado que te digan a dónde va usted, ¿no? Con esa situación. Pero aquí, yo creo, pero aquí puedo estar, aquí y en lo anterior, puedo estar equivocado, pero yo creo que se sigue manteniendo el criterio de siempre, que es reserva legal. O sea, reserva establecida en ley o en convenio colectivo. Yo aquí planteo un supuesto importante. Lo digo porque es que lo bonito o lo no bonito que tiene el derecho del trabajo, como algunas otras ramas del derecho, es que se puede relacionar todo. Porque yo aquí os pongo un ejemplo como siempre muy en mi favor, ¿no? Pero lo pongo.
Hay empresas que evidentemente en determinadas actividades más que otras, ¿no? Se da mucho dar excedencias forzosas cuando no lo son. Tú puedes dar una excedencia forzosa en un supuesto que evidentemente sea una excedencia voluntaria. Porque me lo invento, alguien que va a hacer una actividad X, ¿me entiendes?, a un ayuntamiento, no todo el que se va a un ayuntamiento, a un puesto del ayuntamiento, es una excedencia forzosa. La regla general es que tiene que ser un cargo electo. O sea, no se puede ir otorgando excedencias forzosas unilateralmente. A veces por desconocimiento de la norma, a veces con el conocimiento de la norma, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un supuesto donde si tú en una jubilación voluntaria la has transformado en forzosa y haces un contrato de sustitución, podría devenir un problema en esa cuestión. Pues claro, fijaros el mal uso que se puede hacer ahí de la temporalidad. Me vas a decir, ¿es un caso extremo? Para la mayoría de las actividades sí, pero para muchas actividades que están muy relacionadas con la posibilidad de que evidentemente acabes trabajando para la administración en puestos evidentemente de colaboración, ¿no? Vamos a poner un sector, que el periodismo, por ejemplo, ¿no? Que pueden decir, pues usted es jefe de prensa de fulano de tal, ¿no? Estamos en lo que, vemos un poco lo que estamos diciendo. Es decir, por eso es importante que cuando se dice literalmente que el trabajador tenga derecho a reserva de puesto de trabajo, en las excedencias, evidentemente, sean excedencias conforme al Estatuto de los Trabajadores o al convenio colectivo. Y si se quiere, y lo bueno sería que los convenios sectoriales pues pudieran, pues, en determinados sectores donde pueda haber ciertas situaciones, claro, lo digo porque cuando nos metemos a hacernos este pensamiento, ¿por qué es? Porque queremos periodos largos de sustitución. ¿Sí o no? Sí. Una excedencia por cuidado del menor, ya me voy a acercar allí. Perdona. Por cuidado de un menor, el primer año la excedencia, la reincorporación es automática. Si se pasa será cuando haya hueco. En ese caso sí que se podría, porque evidentemente, si es un año, tiene derecho a reserva de puesto de trabajo y a incorporarse. Si pasa del año, no, tiene hasta 3, pero nosotros ya, pero el primer año la incorporación es automática. Yo entiendo que ahí sí que cabría. Sí, es que en las excedencias, vamos a ver, en las excedencias donde hay una reserva legal puesta claramente en la normativa, yo no le veo. Lo que sí que habrá que tener cuidado siempre, y me lo recuerda ahora lo que has dicho, es en los días y en los plazos. Claro, y hay que ajustar muy bien, ¿me entiendes? Hay que ajustar muy bien los días. Yo lo que me estoy refiriendo es al tema de decir, bueno, la dialéctica para mí, ¿cuál es? Es decir, si tú coges el tema del contrato de sustitución y lo comparas con las causas del artículo 45 del Estatuto en cuanto a las causas de suspensión del contrato de trabajo, ahí hay muchas causas que dan derecho a la reserva del puesto de trabajo. ¿Estamos? Es decir, tiene que haber evidentemente una situación de suspensión del contrato de trabajo con derecho a la reserva del puesto de trabajo. Entonces, esa es un poco. Yo ahí mi criterio, pero vamos, ya te digo que pues, nos conocemos de toda la vida. El criterio. Sí, pero. Ya. Expectante cuando haya un hueco, no. Hombre, vamos a ver. Sí, pero tú como yo nos dedicamos a asesorar, ¿no? Entonces, la cuestión, ¿cuál es? Es decir, la garantía que tienes al dar asesoramiento de que evidentemente eso. Yo es que lo que le eché en falta a este Real Decreto, y le sigo echando ahora porque no lo han modificado, es que es de frases muy cortas, no sé si me explico. O sea, y hay cuestiones que en derecho al trabajo lo menos que se puede pedir es que haya una sistemática, en todos los derechos, vamos, pero en esta rama que haya una sistemática. Es que claro, lo que no puede ser es
que al final el contrato de sustitución, ¿no? Pero claro, aquí te dicen, mire, que tenga derecho a reserva de puesto de trabajo y a partir de ahí ya nos veremos por los juzgados, ¿no? ¿No? Lo digo porque eso lo tengamos siempre previsto. Sobre todo, a mí lo que me parece preocupante es el tema de las excedencias. Y luego ya pues tenemos que matizar cuestiones que evidentemente, que a mí al menos me genera duda. Igual vosotros tenéis más experiencia en cosas que ya habéis obtenido resoluciones y, obviamente, porque aquí estamos para comentar las cosas, pero por ejemplo, vamos a ver más vías. Un permiso retribuido o un permiso no retribuido. Dices, un permiso, tanto sea retribuido como no retribuido, es una causa de suspensión del contrato de trabajo. No. ¿Las vacaciones son una causa de suspensión del contrato de trabajo? No. Ahora, el 45.1a del Estatuto de los Trabajadores te permite llegar de mutuo acuerdo con un trabajador a suspender el contrato de trabajo. Y se suspenden las dos obligaciones esenciales, que es trabajar, retribuir y, por consiguiente, el alta en seguridad social. Se ha suspendido el contrato de trabajo, pues evidentemente, pero eso lo has suspendido tú, no lo ha suspendido la norma. No, pero es que el 45 del Estatuto me lo permite. Pues estuvimos buscando sentencias y no encontramos ninguna que te dijera que sí o que no. Quizá porque hay pocos casos que llegan a los altos tribunales. Estamos diciendo, vamos a liarla. Y yo no, cuidado, no es criticar la norma, pero que la norma no puede comprender todo. Por ejemplo, cuando se produce un caso de un penado en tercer grado, que estaba en turno de noche, ¿no? Pues los hay. Pues los hay. Que no es una rara avis, o sea, tampoco, pero vamos, pero los hay. No sé si me explico. Hay empresas que tienen, ¿no? Evidentemente, y eso la empresa no lo ha decidido, ¿no? En ese caso. Entonces, pues, ¿cuál es la...? Claro, porque luego hay que analizar también ese tema. O sea, te quiero decir que hay que analizar caso por caso, y entonces a mí me parece que reserva de puesto de trabajo yo haría legal, por estar seguros que sea causa legal o, evidentemente, establecida en convenio colectivo. Ya si me aprietas más, si me dices sectorial o de empresa. Y es que empiezas a perder, según vas descendiendo en la pregunta, empiezas a tener más problemas, que es lo malo que tiene esto. Y entonces, si fuera una solicitud de permiso de suspensión de empleo y sueldo recogido en convenio y todo eso, ¿se podría hacer? Sí. Porque hay una reserva del puesto. O sea, Yo, si estuviera en convenio colectivo, que se estableciera evidentemente una... Yo desearía que muchos convenios colectivos arreglaran esos temas. Yo en algunos convenios colectivos, pues te lo voy a decir sinceramente, vamos... En técnicos, en el convenio colectivo estatal, por ejemplo, de técnicos de producción audiovisual. Hay, evidentemente, una buena regulación de las excedencias hecha falta. A efectos de... ¿no? Porque hay determinados sectores donde se aplican y, evidentemente, y crean el problema que estás diciendo tú, que estás con una inseguridad jurídica. Es que la negociación colectiva no responde... Cuidado, y no se entienda como una crítica. Es muy difícil en la negociación colectiva llegar a hacer normas legales. Los que aún hemos trabajado con las ordenanzas laborales, aquello era muy sencillito, no sé si me explico. Vamos a ver, pero que no es una cosa mejor que otra. Ahora, jurídicamente, es más fácil el que hace una norma que no la tiene que negociar, ¿no? Los que ya tenemos años, la mayoría de vosotros no lo habéis conocido. Pero yo cuando empecé a trabajar, pues tenías hoy un Tribunal Central del Trabajo con sede en Madrid, jurisdicción única en todo el territorio nacional, el tomito azul aquel, decías vacaciones, pim, pam. Ahí no había 17 TSJs discutiendo. Fuera bueno, malo o mediano, ahí se asesoraba bien. Y en las ordenanzas laborales se asesoraba bien. No sé si me explico. ¿Por qué? Si la norma te parecería lo que fuera, pero
no ofrecía la duda. En el momento que ya tienes 7.000 y pico convenios colectivos estatutarios, pues estamos en, ¿me entiendes? Estamos en una situación de indefinición en estas cosas que a veces es complejo. Pero vamos, a la hora de hacer... Yo entiendo que por un contrato de sustitución, además, no te va a pasar nada, salvo que se ponga el trabajador en una situación de nulidad. Vamos a ver, no se me entienda mal el comentario porque yo no tengo nada contra las elecciones sindicales, en absoluto. Pero si tú contratas a un trabajador por sustitución y han pasado los 6 meses y te va en la lista de las elecciones sindicales, y si es más largo el periodo y encima sale, para extinguir el contrato de sustitución en el momento que vuelva el otro, te conviene tener garantías jurídicas de que el contrato está hecho a la perfección. ¿O no? ¿Sí o no? Y en algunas duraciones de IT, En algunas duraciones de IT no solamente puede presentarse, sino cumplir el mandato. No sé si me explico. Perdonadme la broma. ¿Sí o no? Claro. Es que las empresas, pues evidentemente, es que estos son los extremos que nos vienen a los asesores. Lo obvio no lo preguntan. Lo que preguntan son todos estos escenarios. Y es que estamos con todo igual. Antes serían pacificar las incapacidades permanentes, por ejemplo, por poner una cosa que no viene a colación respecto al tema, pero sí que viene a colación. Oiga, yo tengo una incapacidad permanente total. Antes le daban a un señor o a una señora una incapacidad permanente total y aquí paz y después gloria. Ahora son revisables todas. ¿Tienen derecho a reserva puesto de trabajo o no si te vuelve? ¿Cabe el contrato de sustitución? En la incapacidad permanente total, recuerdo que el contrato se ha extinguido, no es suspendido. Hay más incapaces permanentes totales con derecho a eso que tercer grado. No digo... No, pero... Joder, que no estoy haciendo una broma. Digo de cara a una consulta. Oye, es que un empresario... Vamos a ver, es que un empresario tiene derecho a preguntar esto, que él se dedica a otro mundo. Al final lo que consiguen con esto es que se piensen que todos los asesores somos retrasados y no nos sabemos la norma, claro, porque, claro, preguntas a 3 y te dicen 3 cosas y no se equivoca ninguno de los 3, ¿no? O se equivocan los 3, porque no hay una solución. Claro, yo esto lo quiero comentar por... hombre, a mí eso sí que me parece para un empresario una situación que es bastante compleja, ¿no? Porque el tema de que un señor tenga una incapacidad, se extinga el contrato de trabajo y tengas casi la seguridad que te va a volver. Porque dices, ¿qué haces con el que he contratado? Esa es una situación de... Yo en esta me arriesgaría a hacer un contrato de sustitución. Pero es que a mí me parece una causa justa. ¿No? Claro. Si te viene con una revisión... Yo si alguien tiene ganas de... Alguno lo habrá leído. A mí me tocó leerme el otro día como consecuencia de un juicio en Barcelona. Si tú te lees la Directiva 2077 de la Unión Europea sobre el tema de la distinción entre enfermedad y discapacidad, a los efectos de que es nulo, acabas que no sabes quién era el enfermo, qué era la discapacidad, en qué situación se puede aplicar, porque son entonces complejas. Pero a mí el tema hoy el tema de la vuelta de las incapacidades me parece, sobre todo si le has hecho un contrato indefinido a la persona que has incorporado, en su sustitución. Es que el tema de las excedencias o todos estos temas de... Este es un contrato muy seguro, pero lo que no es seguro es la causa.
Luego hay que tener una cuestión que también es preclara en el tema de las excedencias. En el tema de las excedencias muchas veces, bueno, esto sí que no tiene colación con el contrato de sustitución, pero todos sabéis que tú en una excedencia por cuidado de familiares, pues evidentemente te puedes poner a trabajar el día siguiente en el mismo horario que tenías de la empresa en que te has puesto excedente. Eso tiene guasa. ¿Por qué? Pues porque evidentemente en tiempos históricos las excedencias por cuidado de hijos y todas estas cuestiones, como decía el Tribunal Central de Trabajo, tienen que cumplir la garantía del cuidado del menor, y ahora eso ha desaparecido. Si no, analizar cuando podáis sentencias sobre tú eres un director general de una compañía, ganas $500.000 al año y le dices al otro, oye, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que echo mucho en falta a mis niños, y me pido la excedencia por cuidado de hijos, y al día siguiente está trabajando en otro sitio. ¿Eso es un despido procedente? Pues ya te la juegas a que te demuestre que en el nuevo sitio, por los motivos que sean, tiene más posibilidades de que considera que no es un fraude. Y con una indemnización de ese palo, aparte que una empresa, evidentemente, ahí está el artículo 14 de la Constitución, ¿no? Pero, hombre, una excedencia en determinados salarios por cuidado de hijos, y sé que lo que va a decir es un poco fuerte, pero evidentemente me estoy refiriendo de alguien que puede tener todos los conocimientos de una empresa, que ejerce poderes inherentes a la titularidad de la empresa, deseados por el Consejo de Administración, que no es fácil de sustituir, y que digas, hombre, ¿tiene derecho a ver a sus hijos? También, pero claro, sabe dónde trabaja o a qué se dedica. O sea, te quiero decir que, claro, empieza todo a no guardar relación en esas cosas. Pero bueno, en definitiva, vemos que el contrato de sustitución, pues luego nos dice, sustitución de trabajador para completar la jornada reducida de otra persona trabajadora. Vamos a ver, este también es seguro jurídicamente, siempre que la jornada reducida, evidentemente, sea... Dice, siempre que la reducción de jornada se ampare en causa legal o convencionalmente establecida. ¿Ves? Aquí lo marca. Arriba, ¿por qué no lo marca? Aquí que lo marca, para que a la Seguridad Social no le cambien los datos. Pues supongo que sí. No sé si me explico. Es decir, pero bueno, aquí ya veis que a mí esta por lo menos no ofrece, esta por lo menos no ofrece. Y luego una que se está utilizando para aquellas empresas donde evidentemente esta está dando bastante juego, en pequeña proporción, pero está dando bastante juego, que es el tema de la sustitución de trabajador por cobertura temporal de un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva mediante un contrato fijo. No podrá exceder de 3 meses o plazo inferior, ni volverse a suscribir con el mismo objeto, etc. En esta es la pregunta, lo que se suele preguntar, oye, no he encontrado ningún candidato idóneo. Cuidado, no es una pregunta rara. Tú haces la oferta, ¿no? Y luego, pues, de inspección te dirá algo. Pero ves, este es el típico caso de pensar en las actas automatizadas. Verdad que se ha pensado con eso, pero es que a mí me parece un tema que o afinan bien, porque tú lo has dicho muy bien, tú puedes ir allí y decir, oiga, mire, yo hice la convocatoria, he hecho una convocatoria pública, he puesto ese tema y tengo un puesto X y todo lo que ha venido en ese tema, pues tienes que salvar dos obstáculos. Quitar al sustituto y contratar a otro. Pero eso se va a dar en puestos de determinados requisitos profesionales. Efectivamente.
en otro... Sí, no, tienes razón. Ahora, aquí, por ejemplo, en Aragón y en otros muchos sitios, eso también puede depender de la zona geográfica, ¿eh? Hay áreas geográficas en Aragón donde, evidentemente, es difícil, es muy difícil la contratación. ¿Eh? Pero vamos, nosotros sí que tenemos clientes, que han utilizado esto con medida, ¿no? O sea, te quiero decir que, bueno. Pero vamos, este contrato de sustitución para los casos viene bien. En este contrato de sustitución tenemos ahí una cuestión que es importante. En los contratos de sustitución tenemos una cuestión que es importante, que es el tema de... Esto sí que lo está mirando la inspección mucho y luego lo veremos con los fijos discontinuos. Ojito con las jornadas. Es decir, ya tenemos la causa y por A, por B o por C, ¿no? Le pongo una jornada inferior. No estoy diciendo la misma jornada en distinto horario. Una jornada inferior. Yo una jornada inferior no aconsejaría. Ahora, no tengo ningún argumento para, como toda la tarde, para justificarlo. Cambiar de horario, eso es fácil de justificar. Superior no te dirían nada. Pero, en cambio, con el anterior contrato de interinidad había siempre una pregunta que se planteaba, no sé si vosotros alguna vez habéis hecho alguno, con el contrato de interinidad se planteaba si se podía sustituir con 2 trabajadores. Había empresas que lo preguntaban, ¿no? ¿Sí o no? Yo eso nunca vi resolverlo en circular o en ninguna situación de esas. Me imagino que si lo haces tampoco te pasará nada, ¿no? Yo qué sé. Si lo justificas bien, ¿no? En este tipo de contratos, además, como no te llevas nada de la Seguridad Social nunca, ni me entiendes, no, bueno, salvo los que había de maternidad en tiempos, pero bueno, en el tema de ahora, pues prácticamente como ya no quedan bonificaciones o subvenciones, ¿no? Desde agosto del 2012 las que quedan son pocas y para colectivos no usuales, ¿no? Pues tampoco hay una presión en la fiscalización como había antes, ¿no? De los contratos a subvenciones, con lo cual, pues no hay así gran cosa. Luego, evidentemente, como penalización, siguiendo con los contratos temporales, pues acordaros que establecieron esta penalización, ¿no? En los contratos de duración inferior a 30 días, ¿no? Esto ya me imagino, esto es seguro que si no se aplica se controla, ¿no? Esto ya más o menos, pues ya los programas informáticos lo sacan solo y evidentemente dice que no se aplica a trabajadores por cuenta ajena, agrarios, empleados de hogar y trabajadores de la minería del carbón y a los contratos de sustitución, ¿no? Y la problemática para los contratos de duración superior extinguidos dentro de los primeros 30 días. Los casos que son no imputables a la empresa. ¿En eso hemos tenido alguna experiencia? ¿Alguno en vuestra actividad? ¿Alguna experiencia profesional en este tema? Yo no. Pero vamos, yo entiendo que... Yo no tengo experiencia, pero yo estoy convencido que en una causa que no sea imputable al empresario no te pueden meter esta penalización. Otra cosa es que te dejes llevar al programa informático y por arras se lo haga. Y luego te venga el cruce de datos y por arras se lo haga. Y te llame la inspección de trabajo para ver aquí qué ha pasado y le tengas que justificar ese tema. Sí. Sí. Vale, buenas tardes. En el contrato que pone, que ha dicho usted de los 90 días, si son inferiores, ¿se penalizaría? No. Es decir, el contrato de 90 días es lo único que hay que utilizarlo en 2 periodos, tal como lo entiendo yo. Luego ya
no es necesario. O sea, 2 periodos mínimo, no, o sea, pero se podrían Yo poner creo que más se- periodos. Sí, yo creo, sí, se pueden poner tantos periodos como sea dentro de que sean 90 días y no sean continuos. Es decir, se puede poner 89 y 1, 1 y 1, ¿no? O cada... O 90 de uno. No, No. eso es lo que no dejan, 90 de 1. Vale. Eso lo veremos, lo comentábamos, eso hay muchas, eso está pasando. 90 de 1 es peligroso, yo me imagino que eso tarde o temprano, eso cruzará en el dato. Lo que sí es lo que hemos comentado antes, que puede ser que se haga solo un periodo y no se haga el siguiente. O sea, Podrían ser 3 de 30 o 4. Sí, 3 de 30 seguro. ¿Y en ese caso se penalizaría? No. No. Vale, gracias. Yo entiendo que el de 90 días no es un contrato de... Porque aquí estamos hablando, yo creo que ese contrato lo han hecho para, evidentemente, no penalizar en el tema este. Salvo que me corrijáis que lo estén penalizando, pero yo creo que este contrato... Es que si no sería un contrasentido con la finalidad de la norma. Bueno. Seguimos para mí con la parte esencial que, bueno, tampoco es tan esencial, pero hemos dicho al principio de la tarde que el Estatuto de los Trabajadores establecía la presunción de indefinido, ¿no? Y entonces, pues bueno, aquí lo que está claro que los modos para que lo recordamos de adquirir la fijeza, y esto es importante, ¿eh? Dice, personas contratadas incumpliendo lo establecido en este artículo. Bueno, esto, como digo yo, 10.000 euros tienen la culpa, o 1.000 euros tienen la culpa, ¿no? Y hasta ahí puedo leer, no lleva ninguna circunstancia añadida. Es que hay que analizar las consecuencias de los incumplimientos, porque es importante, ¿eh? Y yo creo que por mi experiencia personal se mira un poco porque, no digo vosotros, me estoy refiriendo a las empresas en la toma de decisiones, porque como no tienen la foto... Yo pongo un ejemplo. Nunca he entendido, y me iré sin entenderlo, por qué pregunta tanta gente y están tan inquietos porque no se puede hacer más de 80 horas extraordinarias. Igual te lo pregunta alguien que tiene 2 falsos autónomos de 25 años en la empresa. Y dices, ostras, todas las horas extraordinarias, que te saca las narices, eso lo explico. Salvo que te convoque una huelga al comité o cualquier cosa, ¿dónde está el problema? O sea, ¿no? Se cotizan, solo hay una infracción, tienen la misma cotización. Antes, cuando había las estructurales, aún te decían que la 81 era ilegal y tenía que ir al tipo habitual si te habías aplicado el 14, pero desde que van todas al 28.3, ¿no? Pues por 7.500 euros. No, pero no tiene ninguna consecuencia añadida. Los contratos tampoco, ¿eh? Los contratos tampoco. ¿Qué consecuencia añadida puede tener el contrato? Pues que evidentemente si llevas a un juzgado o se ha habido una actuación de la Inspección de Trabajo y luego quieres despedir al trabajador, te digan evidentemente que es una indemnidad por represalia y te declaren el despido nulo. Pero hasta aquí no dura no dura la coherencia legal. Y cuidado, no me lo entendáis como una crítica, estamos hablando entre compañeros. Vamos a ver, ¿por qué cuando con las cooperativas de trabajo asociado en el sector de cárnicas se mosquean porque se les daba de baja inmediatamente y modifican la LISOS y ya no te dejan darlos de baja? Y es una infracción grave de las tipificadas en el 22 de la LISOS. Hágalo aquí también. ¿No veis que no guarda lógica? Conocéis el caso de las cooperativas, ¿no? En el caso de las cooperativas de trabajo asociado, cuidadito. Caso de las cooperativas de trabajo asociado, sector cárnicas. Te dan de alta, vamos a ver, levantamiento de velo, te ponen a los trabajadores. ¿Y qué hacía antes la gente? Pues automáticamente los sacaba y van a por otros. Obviamente, ¿cómo reacciona en una reforma de la ley? Automáticamente dice que no se puede tramitar la baja.
en todo tipo de falso autónomo. Y establece una sanción muy grave para esos supuestos. El 22, no me acuerdo si es el 22.19 o el 22.16 de la ISO, es uno de los dos, lo indica con total claridad. Ahí sí que se establece una medida con una consecuencia brutal. Yo os pongo, no voy a poner un ejemplo real porque se podría inferir quién puede ser, pero me lo invento. Si a ti te ponen un acta de infracción de 3 millones de euros en la situación de las cooperativas, porque te los han dado de alta en autónomos, ¿no? Y tienes un acta de liquidación de 6 millones, ¿vale? Teniendo en cuenta la parafernalia que las altas van al contencioso, al otro a lo social, ¿me entiendes? Ya que luego una llega un día, otra nunca llega, no hay órdenes, bueno, da igual, ¿no? No da igual, pero tú me metes en la situación, tú tienes ahí que hemos dicho 3 y 6, ¿no? 9 millones de euros, ¿vale? Y dice un empresario, creo que el acta es injusta. ¿Provisiona los 9 millones de euros? ¿No? Y vamos hasta el Supremo. Hay que decirle, no hemos acabado. Hasta el Supremo vas a cotizar por todos esos trabajadores todos los meses. Provisionalo también. Porque no los puedes dar de baja. Salvo que los convenzas y se vayan todos voluntariamente, o le eches jeta y te vayas al SAMA a conciliar 60 y no te pillen. Porque claro, irse cobrando es más fácil que alguno, ¿no? Pero el problema, cuidado, es que hay que medir las consecuencias. O sea, por eso digo yo, vamos a analizar la jugada entera. Lo digo porque es importante. En los contratos normal, un contrato de sustitución de obra de tal, Bondo y Lirondo, sin más, multa, en el supuesto de que haya alguna multa. ¿Os han multado alguno desde el 30 de marzo? ¿Algún cliente? Contratos nuevos a partir del 30 de marzo. Prueba evidente de que esto empezará más tarde, ¿no? Es raro que... O no empezará, yo no soy adivino, pero... Sí, pero estamos ya en 9 tarde. Bueno, pero bueno. Si alguna de las cosas que hemos comentado aquí caerá. Pero bueno, analicémoslo así. Aquí cuando te dicen personal contratado incumpliendo lo establecido, pues tranquilo. Ahora, personas no dadas de alta en Seguridad Social transcurrido el periodo de prueba. Esto es un problema hoy en día, con los avances informáticos ya que han alcanzado y sobre todo por el INS y por la Tesorería General de la Seguridad Social, las faltas de alta hoy son absolutamente brutales, ¿eh? Ya no estoy diciendo por la liquidación y por la sanción, sino por la responsabilidad en orden a las prestaciones. La responsabilidad en orden a las prestaciones te van a exigir, si la empresa está viva, capitalizar a prorata temporis el importe en el cálculo actuarial de la pensión que cobre el trabajador no dado de alta. Esto históricamente existía también, ¿no? Pero nunca se aplicaba porque no había... Pues claro, si pasaban 30 años, salvo que hubiera una sentencia al final que te declaran el alta de alguien de muchos años y tal, o que el trabajador fuera a instarlo. Ahora ya lo aplican, ¿eh? Ahora ya lo aplican. Ahora ya lo miran. O sea, en todo pago de prestaciones, cuando ven evidentemente un periodo de falta de alta, automáticamente repiten frente a la empresa el cálculo actuarial que implica la prestación. Con lo cual, esto es mucho más grave que el tema de las horas extras o que el tema de los contratos. Con el tema de los contratos a tiempo parcial inferiores, no puedo dar un porcentaje porque no lo hay, el fraude no se regula, inferiores a la jornada evidentemente real que hace el trabajador. Cuidado con ese elemento.
Porque en un caso de, yo voy siempre al extremo para ser gráfico, en caso de una invalidez permanente absoluta, de una tetraplegia, por ejemplo, de una persona de 24 años, podría decir la mutua que ese no es el horario estipulado. Y eso sí que es una consecuencia importante. No me estoy refiriendo, cuidado, no me estoy refiriendo a un supuesto, porque a mí me gusta ser claro, yo no me estoy refiriendo a un supuesto que alguien tenga un contrato de 30 horas y haga 40. La norma es la misma, pero eso no va a pasar. Ahora, si yo tengo un contrato de 10 horas y hago 50 o hago 40, y hay casos reales. Es decir, si alguien tiene un contrato de 8 a 12 en un establecimiento de hostelería, sale con la moto y tiene un accidente que le deja en una situación de invalidez absoluta en una rotonda a las 2:30 de la mañana, y la pregunta que se hace, y salía todos los días a las 2:30 de la mañana, pues podemos tener un problema de los serios. Y hay gente que hace esto teniendo la empresa persona física. Porque en otro, si no te llevan a lo penal, pues va ni bien ni mal. Oye, si te llevan a lo penal es mejor que esto, pero lo penal, ¿no? Penal. Al final, 6 meses a 8 euros día, pues bueno, ya está, ¿no? 2 años incómodo, ¿no? Y ya está, ¿no? La pregunta es mía, ¿ahora puedo cazar? Sí, tranquilo, me tiene que decir, puedo ir a cazar. O sea, no es el problema. Ahora, una de estas, yo es que a mí esto me da especial pena. A mí esto me da especial pena que por desconocimiento, gente que se ha pegado toda la vida siendo empresarios, trabajando, dejándose el alma, se queden en una situación de insolvencia sin todo el patrimonio personal, pierdan la casa que es su vivienda habitual por una broma de estas. Al igual que en prevención de riesgos laborales pasa con la gracia del recargo de prestaciones inasegurable. Yo solo he oído decir a Griñán, al famoso político, ¿no?, que se fue inspector de trabajo en Zaragoza en tiempos. Eso lo sabe muy poca gente. Una vez, cuando era ministro de Trabajo y fuimos allí, lo primero que nos dijo, ahora que hemos entrado en Europa, hay 2 cosas que nos diferencian de Europa, única y exclusivamente, la Guardia Civil y el recargo de prestaciones. Eso se lo he oído yo decir al señor Griñán. Pues evidentemente, claro, eso también es una cuestión de las que como persona física vas muy mal. Lo digo un poco por ver la gravedad de las cuestiones. Oye, como persona jurídica, pues mira. Aprovecho para decir otra cosa que no sé si os ha pasado, pero aunque no tiene nada que ver con esto, pues es que me parece de justicia transmitirlo. ¿Habéis visto la nueva actuación de la Tesorería de la Seguridad Social respecto a las empresas en causa de disolución, en las que está el 80% de las empresas españolas? Automáticamente ya derivación de administradores, aunque evidentemente la causa de disolución fuera en el 2010 y no estuvieras en causa de disolución todos los años siguientes, ni tuvieras la deuda en el año que estabas en causa de disolución. Eso asusta, ¿eh? Nosotros tenemos recurrido ahora al primer tema que nos ha llegado, ya veremos cómo acaba eso, pero eso sí que... O sea, quiero decir que a la hora de las cuestiones, la mayoría de las empresas están en causa de disolución, ¿sí o no? Salvo las empresas auditadas donde les obligan a provisionar, no sé si me explico, con los auditores fuertes, incluso algunas de las auditadas, pero vamos, una empresa con los criterios... ¿no? En el momento que has formulado las cuentas y claro, eso sí que no se lo espera la gente, ¿eh? Eso sí que no se... Porque eso hasta ahora no se hacía, no sé si me explico. O sea, te podían derivar de responsabilidad en causa de disolución, pero con la deuda ya contraída, no sé si me explico. Yo ahora estoy hablando de que tú tengas, porque eso claro que se hacía, derivar a administradores desde hace muchos años, pero yo estoy poniendo el ejemplo, ¿eh? Tú en 2010 estuviste en causa de disolución. Y ahora haces un despido colectivo y no pagas los convenios especiales.
tú, al corriente con la seguridad social, ¿me explico? Has cumplido todo, lo único que te... Pongo un ejemplo que pueden ser otros. No pagas como y te dicen pum, pum, te miran hacia atrás, claro, la ventaja que tienen ahora de los cruces, ¿no? Y te dicen, pues usted a 30 de junio de tal año estaba en causa de disolución y no disolvió la sociedad ni solicitó el concurso o el preconcurso. Y lo malo que tiene esto, y perdonad que me salga del guión, pero es que me lo quiero... Y si alguno tuviera alguna experiencia, sería bueno compartirla, y sobre todo tenerlos a favor, porque claro, la pregunta es ¿cómo borro eso para atrás? Ya no puedo dejar de pagar nunca. ¿Entendéis la consecuencia? O sea, claro, esta es gorda, porque esta, bueno, aparte que es gorda ya de por sí es gordo, el problema está en que ya es de por vida. La tesorería te tira rápidamente una reclamación de deuda, y ala. Al contencioso, a discutir si es en la sala o en juzgado, que cada comunidad autónoma tiene un criterio, los CSJ del contencioso, cuando ya por fin se deciden dónde es, ¿no? Vas allí, esperar a que te escuchen o que lo analicen con rigor, que es lo normal, vamos, quiero decir, pero es un tema que por eso quiero decir que todas estas cuestiones son las que al final están haciendo daño de verdad a las empresas. O sea, si comparamos los efectos que tienen determinados incumplimientos con otros. Luego dice, personas que en un periodo de 24 meses hubieran estado contratadas durante un plazo superior a 18 meses, regulación anterior 24 o 30 meses. Bueno, el famoso tema este del... Esto va a ser la estrella de las automatizadas. Y luego vete tú a contar allí, bueno, esto ya empezó hace tiempo, en el 97, ¿no? Fue con la ley 42... Esto fue en el 97, ¿no?, cuando empezaron con esta historia. Bueno, pues eso también hay que hacer ahí las cuentas bien. Y luego está oye, el de interinidad no cuenta, ¿verdad? Y el de sustitución cuenta, y este cuenta, y esto no cuenta. Y voy a ver cómo me quito un periodo aquí en el listado este que me han mandado y tal, no sé qué. Pues bueno, ahí... Y aquí voy a la frase que yo quería un poco añadir. Directamente o a través de TT. Esto es importante. Y me voy a salir del guión también, pero para compartir con todos una cosa que a mí no me parece bien. Si a mí no me falla la memoria, que me puede fallar, las únicas normas, y me vais a decir, pues hay más, puede que haya más, las únicas normas que establecen que un trabajador de TT a estos efectos es igual que un trabajador de tu empresa son esta, la reserva de discapacitados y los planes de igualdad, en donde expresamente se dice que se computarán a los trabajadores de TT, ¿no? En el resto de las normas o en el resto de las situaciones no se dice. ¿Por qué? Y lo decía al principio de la tarde, ¿por qué? Decía Mourinho, padecemos que siempre que llegas un trabajador de TT ya por hecho el contrato es irregular. ¿Por qué todas las antigüedades de TT ya por el hecho sirven para la antigüedad? Lo puedo entender si en el siguiente contrato está haciendo lo mismo, pero si el siguiente contrato es en un distinto puesto de trabajo. Molestes en analizarme el contrato de puesta a disposición, que probablemente tendrá usted razón, pero claro, el tema, lo digo porque también es otra de las cuestiones de las normas. Si hay unas normas, lo hemos visto en esta misma norma, cuando decía causa legal o convencional, en el de arriba no lo decía. ¿Eso qué se entiende? ¿Que es un despiste o que a sensu contrario significa que puede ser en cualquier causa? Es como cuando las normas te dicen hasta el segundo grado de consanguinidad afinidad inclusive. 3 párrafos más te dicen hasta el segundo grado de consanguinidad afinidad. Y no por inclusive. También en 2 artículos. Puedes hacer un palmo así en el ordenador y ves las dos cuestiones. Y dices, hombre, ¿qué es una ley? Pues claro, es que la letra pequeña necesita el desarrollo. Lo digo ¿por qué? Porque en los encadenamientos de contratos, aquí obviamente dicen directamente a través de una ATT, ya se la han quitado de en medio. No te está diciendo con un contrato de ATT fraudulento.
Te está diciendo con un contrato de TT lícito, también. ¿Sí o no? Y yo no sé vosotros, alguno que os veo aquí por los juzgados, yo no sé, es que los juzgados no te dejan ni aparecer. A mí me han llegado a decir literalmente, no me acuerdo cuándo celebré el último juicio de contratos temporales. Lo que tú piensas, pues tampoco lo vas a celebrar. Voy a ver si concilio, porque con esa amable advertencia, voy a ver lo que me ahorro. No sé si me explico. Claro, pero fijaros la importancia que tiene esto, que esto sí que no me vais a decir que no os ha pasado, cuando tienes que poner a disposición los 20 días en un contrato, en un despido, perdón, por causas objetivas. Si no has computado la ETT en la antigüedad, ya deviene improcedente. Y esto también es un tema de alto riesgo con el cliente. Porque te va a decir que por qué no se lo has preguntado. Porque no tiene por qué saberlo. Y hay en muchos despidos que de 20 a 33 o de 20 a 45 33 hay euros. O sea, que no es un capricho mío de decir, ya ha venido aquí el listo de... No es mi estilo, de verdad. A mí lo que me preocupa es en la función que yo ahora desempeño, ¿no? Que es más incómoda que la anterior, dicho sea de paso. Claro, al final tienes que tener cada vez que recibes una comunicación de un cliente en que te diga que hagas un despido, pues tienes que hacer un análisis exhaustivo de todas las posibles causas de nulidad, ¿no? Y luego en los objetivos donde hay que poner 20 días a disposición religiosamente, por un error que solo te admiten que sea excusable, el TSJ o los TSJs, pues comerte una ETT o comerte un contrato de duración determinada anterior que no lo hayas computado. O sea, que quiero decir que hay riesgos indirectos. Por eso a mí, en los efectos de las... O sea, si adquirir fijeza, puedes adquirir lo que le dé la gana. No sé si me explico. Enhorabuena, usted indefinido. Pero en el tema de... En estos temas, pues genera, ¿no? Entonces, bueno, esta es la situación. Por último, para ir acabando con estas cuestiones... Sí. Un último punto de lo que veíamos en el anterior, hablaba en un puesto de trabajo. El concepto puesto de trabajo también tela. ¿Qué es un puesto de trabajo, por ejemplo, en 3 turnos? Tiene que estar en ese mismo turno. Un puesto de trabajo es un puesto unívoco, por ejemplo, en una cadena de montaje, el puesto 2. ¿Se entendería puesto de trabajo cualquiera de una cadena de montaje, por decir algo? ¿Cómo se está entendiendo el puesto de trabajo? Bien. Vamos a ver. El puesto de trabajo, tal como yo entiendo que el puesto de trabajo ahora no tiene una definición tan importante como lo tenían las ordenanzas laborales o después de las ordenanzas laborales cuando existían las categorías profesionales, ¿no? Yo consideraría, y esto es una opinión, porque claro, la casuística de las empresas, yo consideraría que siempre se puede defender un puesto de trabajo todo lo que entra en la movilidad funcional del artículo 39. Es decir, si tú tienes un trabajador con la movilidad funcional del artículo 39, ese es un... Si estamos hablando en la referencia a considerar el puesto de trabajo en referencia a un trabajador. Si estamos hablando ya en referencia al global, es cualquier puesto de trabajo que tenga la empresa. Pero la definición de puesto de trabajo, evidentemente, es el que tenga la movilidad funcional. Y en eso, que es una muy buena pregunta, hay veces que en los juicios no te queda más remedio que, fíjate, que llevar una prueba tan estúpida como es la evaluación de riesgos. O sea, para demostrar dónde tienes metido a un tío, ahora que en las nóminas ya no se entiende cuál es la definición, no te queda más remedio. En muchos casos, que lo que te viene más a mano es coger la evaluación de riesgos, que si está bien hecha, te habrá puesto de trabajo a SAR y aparecen los fulanos que pueden trabajar en ese puesto de trabajo. Y eso los jueces lo compran.
Porque si no, no tienes un documento, o sea, por eso te digo que sí, que esa pregunta es enrevesada para muchas cuestiones. Pero vamos, yo creo que un puesto de trabajo en donde hay polivalencia y movilidad funcional, o sea, un puesto de trabajo es donde tú puedes emplear a ese trabajador. O sea, los límites serían el grupo profesional y las categorías equivalentes o la polivalencia. Yo creo que eso siempre... Pero, por ejemplo, esa pregunta que has hecho, tiene 1000 variables, pero es una pregunta súper interesante. Y estamos en conceptos jurídicos indeterminados. ¿Sabes dónde eso es decisivo? En una medida de la contundencia de la prohibida hasta penalmente sustitución de trabajadores en huelga. Imagínate un caso de sustitución de trabajadores en huelga, la importancia que tiene tu pregunta. Pero eso antes era más fácil, te quiero decir, con el tema del sistema ese rígido de categorías profesionales. Al final, en la práctica, ¿cómo se desenvuelve? Desgraciadamente, no por lo que he dicho yo, que también lo tengo que contestar, en los casos de sustitución de trabajos en huelga tendrías que demostrar que en los últimos años se ha hecho ese puesto. Entendiendo que hay... Y entonces ahí se confunde ya el puesto con la función. Sí, pero claro. Es que, o un trabajador que tiene esa... Es que claro, esto... Que yo entiendo que es difícil regularlo todo, para eso estaban las ordenanzas. Esto es complejo, pues claro, porque tú puedes tener un trabajador que tenga esa polivalencia funcional, esa categoría, y por A o por B lo tengas hace meses en otro puesto. Pero yo, por ejemplo, para mi puesto de trabajo, es el puesto de trabajo que puede ocupar un trabajador por cualificación profesional. Por el grupo, sí, por lo que entra dentro. Lo que en teoría tú puedes destinar. O sea, el mejor criterio es que tú le puedes decir, haga esta función porque es un puesto de trabajo que lo puede desempeñar. Ahora, si ya miramos el puesto de trabajo no en relación con el trabajador que lo ocupa, sino en la definición de puestos de trabajo, ¿no? O sea, lo que es decir, ¿cuántos puestos de trabajo tengo en mi empresa? Pues ahí no queda más remedio que ir al número de trabajadores aunque tengan la misma función. Pero claro, eso es importante, es que esa pregunta es clave para lo que estamos haciendo, para la distribución de lo que hablamos al principio de la tarde, para el desajuste temporal. Y para el desajuste temporal no te vale ni el artículo 72 para el cómputo de las elecciones sindicales ni nada. Lo que te vale fundamentalmente es demostrarle a su señoría, oiga, mire, yo en estos 5 años mi ocupación ha sido esta, con lo cual la previsión lógica yo le demuestro ahora que yo tengo un desajuste temporal. Y si puedes coger 5 años, coge mejor que 3. Y yo creo que esa es la prueba que cualquier juez va a admitir, no sé si me explico. Porque eso ya no solamente es un concepto teórico, sino que es la realidad que ha tenido tu empresa. Yo te quería preguntar, efectos de la concatenación, Sí. los contratos ahora de sustitución antes de interinidad. Antes la interinidad no computaba, ¿no? Ahora sí que va a computar o dependería del caso de esa sustitución. Yo entiendo que el contrato de sustitución, si está bien hecho, no debe computar a los efectos de encadenamiento de contratos. Otra cosa es que pueda ser fraudulento y estemos siempre en lo mismo, pero es que esto lo vamos a demostrar cuando nos empiecen a... Es que el problema que tiene esto ahora es que no tenemos... Vamos, para mí el contrato de sustitución es idéntico al de interinidad. Estamos, o sea, a todos los efectos. Es que ese contrato no... Evidentemente ahí no hay un encadenamiento para el concepto este mismo de puesto de trabajo. El puesto de trabajo es uno, lo que pasa es que lo ocupan 2 porque uno no está. Lo que pasa es que, claro, lo ha dicho muy bien Juan, ¿no? Igual que hay sentencias que ahora están diciendo que despedir en COVID. Vamos a ver, en eso ya ha habido sentencias, ahora ¿por qué no vamos a hablar de eso? Pero aquí parecía que no se podía despedir en COVID y evidentemente, claro que se han ganado ya sentencias, no ya solo de despido en COVID, sino se han ganado sentencias incluso de gente que estaba en ERTE y se le ha despedido de forma procedente. Y se han ganado sentencias de
de gente que estaba en COVID y se le ha despedido, no ha reclamado y se han ganado la sentencia, porque si no me reclama, porque dice declarada en sentencia judicial. ¿Verdad? Y si eso no depende de mí, pues ha habido hombre, y actas importantes de pasta. Claro, lo que te dice un juez, oiga, si a usted no le demanda. Claro. Porque además, lo que decía la norma, ahora me falla la memoria, lo que decía es que sean declarados, o sea, no decía en sentencia, decían que sean declarados evidentemente procedentes. Entonces, si tú yo un caso concreto de una empresa, si tú despides a un señor en pleno COVID y no te presenta una papeleta de conciliación, nadie lo ha declarado procedente. Pues hombre, hay una acta de liquidación de, no me acuerdo lo que era, 40, 50, metió y se ganó. ¿Por qué? Pues porque evidentemente esto no es porque diera la razón o no diera, de verdad, porque no hay que interpretar las sentencias en función de te den o no te den la razón. Pero hombre, si no me demanda, pruébeme al menos el fraude. Fíjate que lo tuvo fácil en la inspección. Simplemente con que te pongan una frase, estaban de acuerdo en que no reclamara Pimpán, aunque no sea cierto, levanta eso en un juzgado. La inspección lo que pasa es que nunca pone las otras cosas que no sean ciertas. Pero conscientemente, pero en ese tema, claro, solo faltaba. O sea, te quiero decir que por eso yo vuelvo que por mucho que hayan querido sacar el decreto y hayan querido hacer el fomento de la contratación indefinida, pues lo ha dicho Galo muy bien, vendrán sentencias que pondrán esto en su sitio. Bueno, las infracciones ya los hemos comentado. Ahora, si queréis, hacemos un descanso. La herramienta de lucha contra el fraude, ¿eso funciona como un reloj? O sea, la herramienta que tiene la Inspección de Lucha contra el Fraude, en las campañas, si en una campaña pone HLF, échate a temblar. Si ves por algún lado del papelito, ¿me entiendes lo que decir? HLF, ahí hay, ¿me entiendes lo que decir? Eso es cruce de casitas de la gerencia informática, ¡fuas! Y eso tiene un sistema infalible, pero ya desde hace muchos años, O sea, tú decías, ibas a casitas a gerencia informática y decías, quiero todas las empresas de hostelería que el CIF sea Capicúa y que tengan un 70% de trabajadores. Los jefes, eso se mete por un sistema especial y a la mañana siguiente tienes el listado de todas las empresas. Eso ya hace 20 años. Pues ahora ya con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ya no te digo cuando vengan los ordenadores cuánticos, ya, no sé si me explico, entonces no se puede hacer nada. Te sancionarán antes de hacerlo, o al mismo tiempo que... Te sancionarán mientras no. Será el ordenador el que mientras lo estés haciendo te dirá, a ver aquí. Lo digo en broma, pero... Y luego lo último es las altas automatizadas de las que ya hemos hablado. Pues... Ahora, consecuencias de los contratos. Bueno, pues no tienen especiales. De las disposiciones transitorias no vamos a hablar, porque evidentemente ya estamos en noviembre del 22. ¿Queréis hacer un descanso? Yo lo que vosotros digáis. Pues seguimos. Y ahora vamos con la estrella de la corona. Lo dejamos para el final porque esto es la estrella de la corona. El contrato fijo discontinuo. Vamos a ver. Del contrato fijo discontinuo hay que hacer una previsión importante. Primero, antes de entrar en su definición, vamos a entrar en el tema de un tema conceptual que yo creo que es importante que lo tengamos claro. ¿Sigue existiendo el indefinido a tiempo parcial? ¿Se parecen? No mucho. Pero bueno, se pueden dar unas circunstancias. Los fijos discontinuos, tal como lo han regulado, yo creo que esto ha sido un tema de... Yo voy a poner dos ejemplos. Y son dos partidos distintos, que además no hay que meterse en esta cosa en política, ni hemos venido aquí a criticar la norma. A mí me pareció más, para demostrar que tienes contratos indefinidos, que en realidad no lo son, a mí me pareció más ingenioso
lo del año 2012. Lo del indefinido aquel de apoyo a emprendedores con un periodo de prueba de 1 año. Que si no te cogías a las bonificaciones no pasaba nada. Y no pasaba nada. Oye, y no triunfó. Una cosa tan segura. 400.000 y pico llegaron a hacerse. O sea, le vi la estadística y... Pero eso era ingenioso. No sé si me explico. La pregunta, ¿os acordáis que hacemos en aquellos años? Pero seguro, esto es así, que si no te acoges a las bonificaciones no pasa nada, y no pasó nada, ¿no? Lo que pasa es que no tuvo... Ah, bueno, sí. Sí, pero ese fue... Habría otro igual, pero el primero que se lanzó ahí de cabeza fue el mítico de Jugado Social 3 de Sabadell. Que ese es alguien que evidentemente cualquier cosa que sacan lo acaba llevando a Europa. Lo ha hecho varias veces ya. Ese fue sí, no digo que fue el primero, pero ese fue de los primeros que evidentemente se tumbó un periodo de... Se tumbó una rescisión de ese periodo de prueba. Se pondría en contacto con su abogado de turno para que lo presentara, tal, no sé qué, porque todo es normal, ¿no? O sea, te quiero decir que hay veces que cuando... Eso no lo digo como una crítica. Si tú quieres ir a recurrir, ¿no?, si ir a impugnar una norma, pues es una vía indirecta. No sé si me explico. Te presentan eso y un juez es soberano para decir lo que dijo. Ese era más ingenioso. Este es menos ingenioso. Más efectivo, porque del otro no se hizo ninguno, y de estos se han hecho a punta pala. Pero, fui. Yo, antes de entrar en el detalle del artículo, en el detalle de la norma, y os habrá pasado a vosotros en vuestro trabajo diario. A mí, en industria, sindicatos, sino evidentemente gente, obviamente, de los sindicatos, yo no me atrevería a hacer nada hasta que evidentemente ellos, en el próximo convenio del metal, lo regulen. Porque es que no lo aceptan. ¿Y por qué no lo aceptan? Por una razón que es obvia, en la que yo entiendo que pueden tener razón. Primero, que es difícil ajustarlo a ley, con lo cual en esa creo que pueden tener razón. Y luego hay otra coyuntural, que en las empresas de industria la flexibilidad está regulada y pagada. Y no la van a perder por estos. Si tú, evidentemente, para ir a trabajar determinados días te compensan a unos 70 o descansas a unos económicamente o descansas a unos 70, ¿no? Y les contratas 80 fijos discontinuos, los que quieren hacer flexibilidad y la tienen cara, te van a decir que no les interesa, obviamente, ¿no? Y, hombre, y como encima lo que llevas no se puede enseñar, porque claro, si llevas un contrato fijo discontinuo de categoría, pues pueden decir lo que quieran, pero es que lo que llevas encima es un desastre. Porque en la industria es muy difícil fijar un periodo. Pensemos esto, fundamental. Cuando digo industria, digo la gran industria, ¿eh? No estoy hablando del metal, estoy hablando de la industria, en industria, lo que es la actividad fabril, ¿no? Hombre, porque donde había temporada ya había fijos discontinuos que no los discutía nadie. Entonces vamos a analizar esto pensando siempre en una empresa, que hay otras muchas que lo pueden hacer, pero pensando siempre en una empresa tipo de las que hay muchas en este país, afortunadamente, y ojalá se mantengan. Dice, se afina la definición de este contrato y se añaden nuevos supuestos. Desaparece la distinción anterior entre contratos fijos periódicos y fijos discontinuos, unificación de régimen jurídico, y se añade con mayor precisión 2 supuestos. Trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, la doctrina clásica. Eso no ha ofrecido nunca ningún problema. Ningún problema. Por temporada y para los más jóvenes. Lo recordamos esto. Pongo un ejemplo. Los sistemas especiales de conservas vegetales, frutas y hortalizas, tomate fresco con destino a la exportación, toda esa fiesta, funcionaba perfecta, porque encima la campaña la fijaba el delegado de trabajo. Con lo cual la campaña empezaba el 1, me lo invento, el 1 de abril al 30 de octubre. Altas y bajas, y el desempleo se cobraba al final, en función de los días que tenías o de tal. En una época que por cada año te daban 6 meses de desempleo, no como ahora que es 1 a 4. Tenía una ventaja esos sistemas,
Y ahora vais a entender por qué explico este rollo para compararlo con lo actual. La ventaja que tenía ese sistema es que todos los trabajadores que estaban en la orden de llamamiento eran idénticos funcionalmente. Eso sí que eran puestos de trabajo. Me lo invento. Yo he visitado en mi época en el Delta del Ebro 700 personas poniendo en cajas de madera coles de Bruselas y poniéndoles el celofán blanco. 700 en bancada. Bueno, eso sí que eran trabajos fijos discontinuos, porque trabajaban en el campo, el tercio del campo, luego el tema de trabajo en almacén, y ya está. Ahí estaba bien regulado, con lo cual eso no tiene problema, me lo invento, una estación de esquí, no tiene problema los porteros de fútbol de un equipo de fútbol si son cuenta ajena, que evidentemente no saben, son fijos discontinuos. Eso no ofrece problema, porque además ahí obviamente es fácil establecer la orden de llamamiento y el censo. Si vamos a un equipo de fútbol, por ejemplo, que no tenga externalizado el servicio de portería y tenga 100 porteros, ¿no? O el Real Madrid o el Barcelona, que tendrán 700, yo no sé ni lo tienen externalizado o no, pero imaginémonos que no lo tienen externalizado, pues hombre, ahí el orden de llamamiento, pues puedes tener el desde portero, jefe de porteros, ¿me entiendes?, taquilleros, puedes tener 4 censos en función de la actividad que desempeñan esos señores, y el único problema que tienes ahí es que como no constituye en este caso ni en el otro la actividad fundamental de su medio de vida, lo único que no está regulado ahora, ni ha estado regulado nunca, es qué pasa cuando un trabajador evidentemente falta al trabajo porque en el trabajo estable le coincide. Pongo el caso del fútbol porque es muy gráfico para entender la duda jurídica. Yo tengo un contrato de corta duración, que era lo antes, un fijo discontinuo normalmente, campañas, historias, ¿no? Temas que también tenía un perfil de trabajador que ya quería trabajar ahí. O sea, a mí no se me ocurre un soldador fijo discontinuo, no sé si me explico. Con lo difícil que es encontrar, ¿no? Claro, eso ya estaba dirigido a sectores. Pero bueno, si luego vamos al tema jurídico, que es el que a nosotros nos interesa, pues tú puedes decir, oiga, un señor que me lo invento, por hablar de aquí, que está de portero en la Romareda y antes se comprometió porque los sábados y los domingos se juega al fútbol, pero luego se juega los viernes y los lunes, y te dice que no puede ir porque le coincide con su trabajo el lunes, pero que en cambio puede ir sábado y domingo, bueno, pues en eso se llega normalmente en las órdenes de llamamiento a decir, pues algo que tampoco tiene razón jurídica, que dices, pues a las 5 ausencias en tal periodo se considera baja voluntaria, pero eso es como un quitamiedos, no sé si me explico, pero luego vas a un juzgado y te va a dar igual. En definitiva, si no viene, lo tendrás que despedir acudiendo al reglamento disciplinario del convenio colectivo que lo sea de aplicación, si es que lo tiene. No sé si me explico. Y si no, te tendrás que agarrar al 54 del estatuto, es que no tienes más. O sea, lo digo porque en los fijos discontinuos no solo hay que pensar en la entrada, sino también en la salida. Porque es un trabajador que cuando de verdad, en estas actividades, los que hemos trabajado en estas actividades, digo, de inspecciones y tal, el fenómeno que se da en estas actividades es que la disponibilidad del trabajador no es la misma que la de un trabajador indefinido. Normalmente es un trabajador más susceptible, teniendo en cuenta que no debemos olvidar otra de las reglas de oro de los fijos discontinuos, no para esto, sino con carácter general, pero lo estoy haciendo solo con estos, porque estos, lo que pone aquí doctrina clásica, estos son los regulares, donde evidentemente dan seguridad. También no debemos olvidar que cuando vas a hacer el llamamiento y un señor de estos está en baja médica, le tienes que dar de alta y cotizar por IT. Y que evidentemente si no abres la campaña entera, o tienes que hacer un ERTE o un despido colectivo. Si solo llamas 1, 2 o 3 y no te cogen fraude de la orden de llamamiento, pues funcionas. No sé si me estoy explicando. Y el orden de llamamiento tiene que ser riguroso, como míticamente era con los estibadores portuarios. Hasta que en el 86 lo convirtieron en sociedades mixtas de esas de estiba y desestiva y se fue todo al garete, pero los estibadores portuarios entraban hasta 3 veces, por eso se ganaban tanta pasta, que se decía, porque no dejaban que se aumentara el censo y entraban hasta 3 veces diarias. Con los sueldos de aquello y aquella época, pues todas las organizaciones de trabajos portuarios y esa que había, pues era una cuestión que evidentemente era gente que ganaba mucho dinero. Pero el funcionamiento es el mismo. O sea, he contado todo este rollo para pensar que lo que han modificado del artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, cuando lo cambian por el tema de fijo discontinuo,
todas esas normas siguen. Y dicen, ojo, ahora lo veremos. Ahora lo veremos por la negociación colectiva. Ahora vamos a lo nuevo desde la reforma. Dice, desarrollo de trabajos que no tengan aquella naturaleza, o sea, que no sean los lógicos. Dice, siendo de prestación intermitente y tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Yo, si os voy a ser sincero, aunque esté aquí, yo no me he molestado en intentar entenderlo. O sea, porque se entrará, no sé, yo lo que he visto es que los que tienen seguridad jurídica son estos, ¿no? Y los otros, pues ahora vamos a ir viendo el tema, ¿no? Dice, dos nuevos supuestos que ya no se refieren a trabajo estacional o de temporada. Dice, contratas. Ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad de la empresa. Contrato por obra derogado. Aquí, bueno, pero se tienen que dar esa circunstancia, ¿no? Se tienen que dar esa circunstancia. Si tú vas, evidentemente, a alguna adjudicación o alguna contrata mercantil, ¿no? Y que, evidentemente, se dé esta circunstancia, bueno, yo no he visto en ningún caso aplicar esto. Porque la gente que está externalizada funciona hasta que te pillan por cesión ilegal. ¿No? ¿Sí me explico? Es que tampoco hay un ánimo de sacar un 10. ¿No? Claro, si te ponen esto, dices, pues mira, yo sigo como antes y como el control tampoco funciona, no sé si me explico, tampoco el control es el que es, ¿no? Pues mira, mientras dura, mientras haga una buena externalización productiva, no me voy a meter en estos inventos. Primero porque aquí hay un elemento que yo creo que se olvidó el legislador, o los agentes sociales cuando lo regularon. Es que al trabajador no le gusta ser fijo discontinuo. Al final la sociología es más importante que la ideología, por una sencilla razón, porque las personas que trabajaban de fijos discontinuos en aquellas actividades eran personas ya acostumbradas a ese hábitat. O sea, era un personal que le venía bien eso para complementar el sueldo de la casa, o los estiados portuarios eran unos tíos porque un perfil, ¿no? Pues les gustaba ganar dinero a base de esfuerzo físico y estar ahí en el puerto haciendo una función dura de narices, ¿no? Ahora, claro, ahora tú le dices a un trabajador normal de la industria, oiga, usted quiere ser fijo discontinuo, y dice, pues no, ya para empezar, yo ya no es mi medio ámbito, no es mi ámbito. Si encima escasean, pues, ¿no? Pues ya todavía menos. Entonces, vamos a lo de abajo. Dice, inactividad. Para mí es la palabra clave en los fijos discontinuos. ¿Cuál es la inactividad? Pongo un ejemplo. Aramón, me permito decir Aramón, o sea, no por nada, sino porque es un ejemplo claro de fijos discontinuos. Cuidado, en las pistas. Ese es un buen ejemplo. Digo eso o cualquier esto de sí. Igual en los hoteles no. Porque ha habido un cambio histórico. O sea, que ha habido un cambio, lo digo para centrar esto porque esto es complejo. Vamos a ver, perdemos 2 minutos. En mi época de joven, un hotel de Salou del 1 de abril al 31 de octubre eran todos fijos discontinuos. Luego esos se consideraron indefinidos a tiempo parcial porque las fechas son ciertas. Vamos a tener clara la situación jurídica. Bueno, imaginaos toda la movida que hubo con los famosos monitores de comedores escolares. Y al final se dijo, oiga, estos serán indefinidos a tiempo parcial porque son fechas ciertas. ¿Por qué son fechas ciertas? Porque los colegios empiezan y acaban cuando lo dice la DGA. Con lo cual usted sabe la duración del curso escolar. Con lo cual, por eso he preguntado antes, ¿han desaparecido los indefinidos a tiempo parcial? Un indefinido a tiempo parcial es el que requiere fechas ciertas. Claro, es que esa es la primera discusión jurídica que hay en el tema. Es decir, si yo... Vamos a ver, pongo el ejemplo. Lo digo porque aquí sí que vamos a donde yo me he perdido, y me he podido perder yo y me gustaría que me lo aclararais. Imaginaros una empresa del metal, o del metal o de la industria.
¿cuántos meses tiene que tener inactividad para que pueda entrar en esta definición? Claro, vamos a pensar el caso concreto. La pregunta que yo hago es, imagínate que hubiera una empresa que obviamente fabricara estufas, ¿no? Y obviamente las estufas las fabricara todas en verano. Si no todas, la mayor parte de estufas en verano. Ese no tiene ninguna campaña establecida, ni por convenio ni por la autoridad laboral. Imaginémonos que no trabajara enero, febrero y marzo, porque es una época de venta de estufas, ¿no? Y evidentemente pongamos ese supuesto. Digo, me lo estoy preguntando yo a mí mismo, ¿eh? Vamos a ver. Y no trabajar enero, febrero y marzo. ¿Esos son fechas ciertas o no son fechas ciertas? Si yo no abro enero, febrero y marzo, o sea, vamos a ir al concepto teórico porque si no, no se entiende. Si yo no tengo actividad enero, febrero y marzo, mi pregunta a vosotros es, ¿eso qué es? ¿Un fijo discontinuo o un indefinido a tiempo parcial? Y yo entiendo que es un indefinido a tiempo parcial. El fijo discontinuo al menos tiene que tener la incertidumbre de que no le puedo dar ocupación todo el año y en fechas, y tampoco conozco fechas ciertas. Yo lo digo porque si hubiera entendido esto mejor, suprimiendo el indefinido a tiempo parcial. Vamos a ver el análisis del indefinido a tiempo parcial históricamente porque también es importante para entenderlo. En España, cuando no existía el contrato a tiempo parcial hasta 1984, si tú trabajabas en una empresa 1 hora al año, cotizabas por 1/3 de la base mínima de cotización. Esa era la regla, como lo de antes. Clara y absurda, pero clara. Ahí no había que... te trabajaba tiempo parcial 1/3 de la base mínima de cotización. Oiga, pues me sale fatal, porque solo viene evidentemente 1 hora cada 6 meses. 1/3, no me... Mire usted, cotice y solucionar, no había problema jurídico. Luego, ¿qué ocurre? Se hace el contrato a tiempo parcial. Cuando se hace el contrato a tiempo parcial, y aquí hay gente que lo ha podido vivir eso, cuando se hace el contrato a tiempo parcial desaparecen los sistemas especiales, porque ya no tenían sentido el de salas de exhibición cinematográfica, salas de fiesta, discotecas y similares, ya no tenía sentido porque ya tenían un instrumento para cotizar en proporción. No sé si me explico. Ya tenían un instrumento para cotizar en proporción, con lo cual todos los sistemas especiales prácticamente desaparecieron. No desaparecieron del todo porque como los llevaban las asociaciones de los sindicatos por rama de actividad, pues como tenían esa financiación cada 2 meses, aún se mantuvo, pero bueno, en la práctica desapareció. Y tienes tú una figura del indefinido a tiempo parcial que cotizas en proporción con trabaja. Si tú sabes el tiempo exacto que vas a tener a ese trabajador en el año, yo entiendo que el indefinido a tiempo parcial es lógico. Y el fijo discontinuo es cuando no queda al albedrío del empresario el periodo en que trabaja ese tema. Aunque hayamos perdido la referencia a las campañas. No sé si me estoy explicando. ¿Vale? O sea, si lo vamos ya en el contexto histórico de este asunto en los últimos 50 años. En definitiva, y ahora de repente aparece, por arte de magia, esto. Y volvemos a leerlo. Cuidado, no me lo entendéis como una crítica, por favor, que yo no soy quien para criticar, y menos a nadie ni al legislador. Simplemente yo tengo mis dudas de aplicación cuando alguien me hace una pregunta como las tendréis vosotros. Y yo leo aquí, digo, esto lo explico perfectamente, lo primero. Lo otro, prestación intermitente. Intermitente lo es, el indefinido a tiempo parcial también es intermitente. Vamos a poner los ojitos de indefinido a tiempo parcial aquí. Tengan periodos de ejecución ciertos. El indefinido a tiempo parcial, ¿no? Una heladería que cierra en Zaragoza ahora y abre cuando abra, no sé si me explico, pues, hombre, ahí el cierto no depende de una autoridad laboral, no depende de una autoridad gubernativa, no depende de nada, no depende del convenio, no depende cuando le sale de las narices sal. Pero como los hoteles salen, el caso es que usted abre. Y si no abre, le van a demandar por despido, porque si lleva 10 años abriendo el 1 de abril, y el 1 de abril de repente no abre, empieza a haber mosqueo, lo que le van a meter, lógicamente, todos los del llamamiento entero, la demanda, que eso era así, ¿no? Entonces,
Y luego ya, cuando ya empieza a decir tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados, yo ahí me he perdido. Yo sabía que había artículos determinados o artículos indeterminados en el colegio, pero esto ya no me he molestado, no, lo digo en serio, no vas a llegar a ningún lado. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el fijo discontinuo y la indefinida a tiempo parcial? Pues claro, han puesto un fijo discontinuo que está cubriendo, pero al mismo tiempo te están diciendo que sustituye el contrato de obra. Bueno, vamos a tener una interpretación extensiva. Si os parece y nos ponemos todos de acuerdo. Vamos a ir con buena voluntad y decimos, el fijo discontinuo, fíjate si voy a ir fuerte. Voy a ir fuerte. Suprimo, me como el indefinido a tiempo parcial y lo utilizo fijo discontinuo. Perfecto, venga. Y ahora me voy a cuando los periodos no son ciertos. También puedo utilizar el fijo discontinuo a tiempo parcial, yendo por una interpretación extensiva, ¿no? Cuando los periodos no son ciertos también, ¿no? Y puedo tener periodos que no son ciertos. Ahora vamos a intentar, a ver si nos ponemos de acuerdo. Yo puedo intentar que los periodos no son ciertos y como no son ciertos, pues evidentemente cabe la figura del fijo discontinuo, desaparece la del indefinido a tiempo parcial y entonces pues por ahí también voy bien con el fijo discontinuo y encima tengo una cuestión clara, que aquí sí me cabe lo que venían a decir los agentes sociales, es que sustituya el contrato de obra, quitando la construcción, porque las obras normalmente no se sabe, se puede no saber la duración, ¿no? Más anormal fue la reforma del año 2010, la mítica del 18 de junio, cuando se dijo que el contrato de obra o servicio terminado solo podía durar 3 años o 4 por convenio colectivo. Y digo, si tengo un contrato por 5. Hasta esa fecha recuerdo que había, y subsistieron con ellos, contratos de obra o servicio determinado de 30 años que si no demostrabas el fraude eran correctos. Es que hemos llegado. Vamos a ver, yo ese tema lo he tenido en el Supremo. Yo lo he tenido en el Supremo ese tema. Es decir, porque se daba en una empresa que los contratados antes del 18 de junio del 10 llevaban 30 años o 20 años o 25 en la empresa con contrato de obra y los contratados a partir del 18 de junio del 2010, pues evidentemente cuando habían pasado 3 años adquirían la condición de indefinidos. O sea, con 30 años temporal y con eso indefinido. Eso fue la reforma del 2010. Tuvimos sentencia aquí, tuvimos sentencia en el TSJ de Aragón y tuvimos sentencia del Tribunal Supremo, que obviamente evitó pronunciarse sobre ese problema, ¿no? Y buscó una salida pues para evidentemente además no hizo una mala sentencia, lo que no entró en ese debate, porque la sentencia daba para, no digo más datos porque se podía saber quién es, porque podía dar la sentencia para otra cuestión y lo hizo bien, pero en este tema estamos, claro, tú un fijo discontinuo, ese tema lo has solucionado, porque tú un fijo discontinuo, vamos a decir las cosas buenas también, tú ahora estabas limitado con el contrato de obra a 3 años o por convenio a 4. Si tú eres adjudicatario, vamos a ver, adjudicatario de una empresa, o sea, adjudicatario de una actividad donde no hay subrogación obligatoria, ni en convenio, y si no hay un convenio, no se da por el 44 del Estatuto de los Trabajadores. Recuerdo a todos, en el año 2021, si no me falla la memoria, salió una sentencia en la que dijo que en los pliegos de condiciones no se puede establecer obligatoria la subrogación, que eso solo corresponde a la ley y al convenio colectivo, que tiene fuerza de ley. Con lo cual, un pliego de una adjudicación, excuso decir toda la historia de los pliegos, la subrogación. Bueno, eso ya sí que es un tema para... No vamos a entrar, pero nos queda claro. Entonces, ventaja del fijo discontinuo si se puede aplicar al contrato de obra. En eso sí que evidentemente es una ventaja. Lo puedes tener 30 años. ¿Estamos? Claro, es todo con lo que lo comparas. El contrato de obra lo mataron en el 2010, ahora con el fijo discontinuo ha resucitado. Pero claro, donde se da la circunstancia de que evidentemente aplique, claro, pero si ya lo mezclas con un tema de inactividad, ahí es donde otra vez se te vuelve a caer. Porque dicen, no, es que los contratos de obra son seguidos, trabajan todos los días. Y el mío no puede trabajar todos los días.
A mí no me vale eso que dicen las ETTs de hasta 18 meses. Oiga, 18 meses es por la concatenación. Te lo estoy contando. ¿Dónde sale el límite ese de los 18 meses? ¿Dónde está? El convenio colectivo guarda silencio. Con lo cual, te chocas aquí, vamos abajo. Inactividad. Periodo máximo el previsto en convenio colectivo. No hay convenio colectivo. Ojalá lo haya. En su defecto, aquí ya lo hay, 3 meses. Pero te dice periodo máximo previsto. Cómputo del plazo a medidas coyunturales o definitivas. Entonces, vamos a ver. Pongo un ejemplo. Vuelvo al tema de la industria. En general, no solo el metal, la industria. Yo le puedo hacer yo puedo tener contratos fijos discontinuos en una actividad a fechas ciertas de 8 meses, si encima esos 8 meses no son siempre los mismos. Yo entiendo que sí. Lo que tendré que descontar, lo que tendré que hacer es un promedio a 220, 222 o 225 días de trabajo. Porque claro, tendré que computar, tendré que quitar vacaciones, festivos, descanso semanal y las actividades que en convenio colectivo no me permitan trabajar para la actividad. ¿No? Hago los contratos de fijos discontinuos y ya por ir avanzando, porque hemos hecho todos que estamos aquí, me imagino que nos ha tocado hacer reglamentos con el comité de aplicación del fijo discontinuo en el orden de llamamiento. ¿Qué tienes que hacer? Orden de llamamiento. Haces un orden de llamamiento en muchos sectores de actividad. Y tú puedes hacer tantos órdenes de llamamiento como cualificaciones. Los de mantenimiento en un lado, ¿me entiendes? Los electricistas en un lado, los mecánicos hidráulicos. Tú puedes hacer tantas órdenes de llamamiento como puestos de trabajo tengas que cubrir, ¿no? Pero lo que sigue siendo riguroso en ese orden de llamamiento, lo mejor es pactarlo en un acuerdo colectivo con el comité de empresa y evidentemente establecer el orden de llamamiento, una comisión de seguimiento y control y ir funcionando en ese tema. ¿Cuál es la diferencia que pasa en la práctica? Pues que normalmente, claro, cuando al empresario le vas diciendo, o a los de producción les vas diciendo los modelos de orden de llamamiento, te empiezan a poner pegas. ¿En qué sentido? En que te dicen, hombre, es que para esa avería prefiero a este que a este. Y digo, pero es que en el orden de llamamiento no se puede preferir. Es decir, lo digo con todos los respetos, las personas que ponen el papel blanco en Coles de Bruselas y lo meten en una caja, normalmente lo harán más rápido, lo harán más lento, pero la cualificación es la misma. En la industria no te encaja, no sé si me explico. Porque la diferencia para mí del indefinido de tiempo parcial al fijo es que el indefinido de tiempo parcial te hace falta siempre y el fijo discontinuo en teoría no te va a hacer falta siempre. Y vas a articular un orden de llamamiento. Repito, tantas órdenes de llamamiento como necesites, incluso puede haber un llamamiento de polivalentes. Bueno, esto que digo yo de que puede haber un llamamiento es porque me he venido arriba. Digo que los estamos poniendo hasta que te rompa la cara, pero vamos. Claro, si al final no necesitas, pues haces un llamamiento de polivalentes. Entenderme bien, que eso no lo pone en ningún lado, pero bueno, yo doy ejemplos de cómo se está haciendo por ahí, pues pones llamamientos salvo que te lo resuelva el convenio colectivo, pero si no te lo resuelve, llamamiento de polivalentes. Tú imagínate una empresa 10 que tengas, que puedas demostrar la actividad, que no sé qué, que no sé cuántas y tal. Problemón importante para mí. Claro, aquí estamos hablando de una prestación laboral indiferenciada. Van a hacer lo mismo que trabajadores que tienen un contrato de indefinido ordinario. No lo prohíbe la norma, pero estéticamente no queda bien. Porque, hombre, la empresa sí que tiene determinada forma de manipular ese orden de llamamiento. Porque según cuál sea la carga de actividad, ¿me entiendes lo que quiero decir? Pues tirará de los indefinidos y no tirará de los... Claro, no tirará del censo. Los censos que había antes eran siempre censos para los que realizan una actividad que solo estaban en el censo. Nunca coincidía con la actividad de los que no estaban metidos en el censo. Aquí sí que va a coincidir la actividad porque, evidentemente, en la mayoría de la industria van a hacer lo mismo. Entonces, seguimos. Dice, el convenio colectivo por acuerdo de empresa establecerán, atención, dice por acuerdo de empresa, no hace falta convenio colectivo. No, permitidme que os recuerde esto, porque a veces se nos pasa a mí el primero. Convenio colectivo requiere representación legal de los trabajadores, no valen comisiones ad hoc, ni acuerdos, ni gaitas. O sea, esto ya, conocedores de que querían hacer estos contratos amplios,
pues evidentemente lo dejaron también al pacto, lo dejaron también por pacto colectivo. Oiga, cuando es pacto colectivo y no hay representación legal de los trabajadores, ¿con quién firma un pacto colectivo? ¿Con una comisión ad hoc o eso solo es cuando los supuestos del 41.3 o normas que se remitan al 41.3 para la modificación sustancial? No, como se dice, no toca. Pues hombre, aquí sí que toca. No sé si explico, pues si quiero hacer un acuerdo colectivo, tendré que saber a quién pongo enfrente, ¿no? Si ahora pongo una comisión ad hoc, ¿y con quién hago yo un acuerdo colectivo? ¿Vale un acuerdo colectivo? Hay muchas empresas que no tienen representantes de los trabajadores. Yo te diría que más de las que tienen, ¿no? Pudiendo tener. Entonces, ¿con quién firmas? Un acuerdo colectivo no es firmar con toda la plantilla. ¿Cabe aquí la comisión ad hoc o tal? Se hubiera agradecido. Se hubiera agradecido una revisión, ¿no? ¿Sí o no? Yo lo pregunto. Digo, porque claro, dice acuerdo colectivo. Pues oye, acuerdo colectivo, lo que me está diciendo es que por convenio colectivo, por acuerdo colectivo, establecerán. El contrato deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de actividad. Esta para mí es el detalle fundamental. La duración del periodo de actividad no puede ser la duración de un trabajador indefinido, ordinario. Me vas a decir, voy a poner menos. No. Tiene que haber una duración justificada, o sea, y que sea obviamente inferior a lo que sería la jornada industrial de un trabajador. Dice, la jornada y su distribución horaria con carácter estimado a concretar en el momento del llamamiento. Aquí hay un problema enorme. Aquí hay un problema enorme que la Inspección de Trabajo no ha pasado por ahí con razón y ha empezado a hacer inspecciones. No es lo mismo contratar nuevos fijos discontinuos que transformar indefinidos ordinarios en fijo discontinuo. Porque en esas transformaciones que se han hecho han metido mano a cualquier modificación horaria, en reducción. Eso sí que no pasan ya. Bueno, aquí en la Inspección de Zaragoza, vamos, en eso han sido clarísimos, ¿eh? O sea, lo digo porque una cosa es que tú crees, en una actividad que se pueda, tú crees nuevos contratos fijos discontinuos al amparo de la norma, y otra cosa es transformar contratos indefinidos ordinarios en fijos discontinuos, o bien rescindir contratos de TT, porque claro, aquí la bola se hace más grande y se complica. Trabajadores de TT que se me han caído ya, en vez de contratarlos yo, los meto como fijo discontinuo con un horario distinto, porque me viene mejor a mí ese tema del horario distinto para mi tema de mi flexibilidad, y resulta que lo he tenido trabajando en el mismo puesto en el horario estándar, por llamarlo de alguna manera. Ahí van a saco. Yo las 2 o 3 veces que hemos pasado por ahí han acabado de indefinidos ordinarios. Para evitar males mayores y con la jornada que tenían. Otra cosa es que hagamos un censo nuevo, justifiquemos bien el por qué tiene que ser ese horario y sean trabajadores nuevos que nunca hayan estado en la empresa. Llamamiento por escrito o constar debidamente notificado a la persona interesada con las indicaciones, condiciones de su incorporación y con una antelación adecuada. Estos conceptos jurídicos indeterminados vienen bien porque lo de antelación adecuada, para el empresario la adecuada es, o no, la misma mañana y el jefe de producción en el que falta uno, pues, que es normal, no es una crítica, es que lo haríamos todos. Cosa que choca con el preaviso, por ejemplo, de la distribución regular de la jornada, que son 5 días. Por eso proveedores de automóvil querían esta figura. Porque si tú lo analizas y lo haces bien, si tú tienes un censo, otra cosa es que no lo vas a encontrar. No vas a encontrar el sujeto, la persona trabajadora que se dice ahora, no la vas a encontrar. ¿Me entiendes lo que decir? Que quiera trabajar en esto. Pero ahí sí que encajaría como anillo al dedo. Si tú tienes un retén de 50 tíos que cuando te dice este yantis mañana no trabajas, pasado sí, no sé si me explico. ¿Metes estos? Ahí sí que se cubriría todo. Es que va como anillo al dedo.
ahí encaja como anillo al dedo, digan lo que digan, porque ahí sí que se cumplen todas las condiciones. Otra cosa es que no encuentres trabajadores que quieran estar ahí, otra cosa es que no tengan formación para hacer eso, pero unos que ya estuvieran rotando ya la podrían tener, y otra cosa es que te cargues los sistemas de flexibilidad que tenían los veteranos, que son indefinidos ordinarios. Porque en el momento que metes ese retén, te empiezas a ahorrar un montón de pasta de lo que estás pagando por flexibilidad que tienes establecido en convenio colectivo. Eso ya se le ha ocurrido a mucha gente, que la gente por ahí piensa, ¿me entiendes lo que te quiero decir en ese tema? Pero claro, ahí te encuentras con el fondo. Y, oye, yo aunque le sepa malo a las centrales sindicales, en lo que hacen mal, igual que lo que hacemos mal todos, hay que decirlo. Hombre, estamos ya en noviembre. Por favor, ya en el estatal, en un acuerdo interprofesional o en los convenios colectivos sectoriales, den luz a esto. Digan claramente, digo el metal, me da igual el metal, que química, o sea, me estoy refiriendo a los sectores esos, regulen de una vez. Regulen como han hecho estos, por ejemplo. Que solo han regulado para el centro de trabajo, pero bueno, ya te han dicho algo, regúlenlo todo, regúlenlo todo. Dice RRT, representación de los trabajadores, información al inicio del año natural y con la suficiente antelación de un calendario de llamamiento anual o semestral, los datos de las altas efectivas que se produzcan y la existencia de puestos vacantes de carácter fijo ordinario, también se informará a las personas fijos discontinuos. Dice, refuerzo del régimen de los contratos fijos discontinuos. Mediante convenio colectivo sectorial podrá establecerse, pues ya lo veis, si previsto está, pero no se establece. La antigüedad. Aquí también viene una cuestión de fe. Esto es importante. Dice, nosotros cuando calculamos todos los que estamos aquí, contratos de fijos discontinuos, solo computamos para antigüedad los periodos trabajados efectivamente, ¿no? Y aquí se dice, se calculará atendiendo a toda la duración de la relación laboral, no solo el tiempo efectivamente trabajado a efectos retributivos y de formación profesional. Por eso digo que estas cosas son lo más parecido a un convenio colectivo. Porque tú pones a efectos retributivos y de promoción profesional y está claro. Eso lo han tenido siempre. La antigüedad es la del primer día que empiezan a trabajar. Excepción, salvo aquellas condiciones que exijan otro tratamiento por su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia. Oiga, eso de indemnización por despido no lo pone. Yo con esto quería concluir. No lo pone. Puertas afuera, no te preocupes que esto lo que convinimos es que fuera esto. No se pone porque porque no se pone. Es que ya volvemos a otra frase, excepción, salvo aquellas condiciones que exijan otro tratamiento por su naturaleza y siempre que responda a criterios de objetividad, proporcionalidad y transparencia. Cuando en la frase anterior te ha dicho que a efectos retributivos y de promoción profesional. Pero la indemnización no es un salario, no es retribución, es una indemnización. Esperaremos las primeras sentencias. Pero el párrafo, ojito al párrafo. Es que es un tema, el tema de contratos de formación y cosas de esas no nos vamos a meter, primero porque son inexistentes y porque con los palos, salvo que tengáis alguna duda, eso sí que es una mala experiencia para mucha gente. Yo he visto recientemente actas de 400.000, 500.000. Claro, los contratos de formación, desde que no queda claro que el chaval no se aplica en clase, hasta que no solucionen eso es un riesgo hacer ese tipo de contrato. Pero bueno. Sí, simplemente una cosa, quería concluir con esto. En definitiva, el fijo discontinuo, cuando esté regulado en convenios colectivos, adelante. Mientras no esté regulado en convenio colectivo, pues el riesgo va a ser enorme. Y pongo el ejemplo con la indemnización, porque esto es repetido y los que ya tenemos años, cada vez tenemos menos memoria, pero hay cosas que nos acordamos. Cuando os acordáis la mítica
Ley 20/2007 del autónomo económicamente dependiente? Que en paz descanse, ¿no? Tampoco se estableció la indemnización y al primero que pasó por ahí le clavaron 45 días. Y no se volvió a saber. Yo he oído, y no diré nunca a quién, pero yo he oído a un alto responsable en esos años que pensaban llevar a 9 millones de autónomos con ese contrato. Seguimos con los 3 de siempre, de los cuales 1.800.000 nunca han tenido un trabajador. Con lo cual la inspección piensa que el trabajador son ellos y arma estas campañas. O sea, te quiero decir que es que son cosas estructurales. O sea, te quiero decir que son cosas que no cambian ni con esta reforma, ni con, si es que esto es una reforma, ni con otras cuestiones. O sea, ya veis que es un mar de dudas, pero... Sí, dime. A ver, tengo una duda. Has dicho el contrato de formación. Contrato de formación y aprendizaje. Sí. Es cierto, se la han cargado, no en la última, en la anterior también, sí. Desde que le pusieron el corset, que la formación tenía que ser no lo que hacía falta, sino el certificado, se lo cargaron. Claro, lo que a mí no me encaja es que por otro lado están promocionando la formación dual. Hoy en España lo que se entiende por formación dual es el 90% la que lleva un contrato de formación y aprendizaje detrás, porque el sistema educativo, que es con beca o prácticas ampliadas, no existe. Entonces, no encaja una regulación como la que hay y que quieran promover la formación dual. ¿Qué crees? ¿Que puede haber cambio en el contrato o que nos cargamos la formación dual? Hombre, yo no soy el legislador, pero si a mí me pidieran opinión, que es una más, sí. Y los que hemos conocido este contrato desde que se inició, sí. Pues acordaros también que era 16, 21 años y sí. ¿No? Aquel el contrato de toda la vida. Yo creo que esto es tan fácil como darle seguridad, como siempre, al empresario. El empresario se le puede exigir que cumpla sus obligaciones. Lo que no se le puede exigir es el aprovechamiento del alumno. Y claro, aquí hemos llegado ya al tema... Que claro, hemos llegado al tema de estos informes, evidentemente, que dan y que esos informes en los que se basa la inspección de trabajo. A ver si me entiendes, que tampoco, que intento ser serio, que yo entiendo que cuando la inspección de trabajo se machaca un contrato de formación es porque ve un fraude evidente, no sé si me explico, pero es que en las actas viene escrito. Yo creo que lo que hay que dejarle ahí al empresario, el contrato de formación para el empresario, ¿cuál es lo que dice el empresario real de los contratos para formación? Pues no le gusta el tiempo que pierde al trabajador mientras está en formación. Eso ya falló desde el 84 y bueno, pues es un empresario que tiene que... en cambio, es muy atractiva las bonificaciones. Son muy atractivas las bonificaciones y a mí me parece una magnífica herramienta para esto que estás contando. Pero claro, el empresario ya que pierde, tiene otros beneficios como la retribución, etcétera, pero ya que pierde ese tiempo de trabajo, desvincúlale del aprovechamiento que tenga el trabajador, evidentemente, en la formación. Porque, claro, es que en la realidad no funciona, salvo que es que no funciona. Sí. Y para mí, lo peor de todo es que lo que se forma muchas veces no le es útil a la empresa. O sea, esa es otra. Yo vamos a ver, ya que volvemos a esto, porque es importante, cuidado. Yo no soy un experto, en formación, ¿no? Pero por lo que yo lo que veo es que si tú ves la rigidez, nosotros de todo este análisis, no lo que piense yo, lo que podéis pensar cada uno al examinar las normas, dices, bueno, ranking de contratos seguros, el de los 90 días y el de sustitución, ¿vale? Aparte del indefinido ordinario, que ese es segurísimo. Pero luego dices, hombre, estos también son seguros, bien hechos, porque encima tienen algo que ya no queda, que son bonificaciones. Todo lo que tiene bonificaciones y desde agosto del 2012 solo quedan 12 o 11 bonificaciones, va a ser sometido a inspección seguro. No sé, bueno, pero si lo tienes bien pueden pasar tantas inspecciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Decirlo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué consideráis que no se hacen? ¿Por qué consideráis que las empresas no...?
Antes porque tenían el eventual de circunstancias de la producción y el de obra o servicio terminado, con lo cual, ¿para qué se iban a meter en rellenar papeles y en certificados? Ahora, ¿por qué el empresario normal, el corriente, no lo hace? Oye, a mí, yo no recibo ni consultas, yo solo recibo algún acta. Hacer una Sí, consulta. claro. Hablando del contrato, bueno, ahora en alternancia, en el 2012 cambiaron que la parte formativa tenía que ser certificados de profesionalidad o formación profesional, ¿no? Grado medio, grado superior. En la última reforma parece, bueno, a ver si nos puedes aclarar, porque hemos consultado a SEPE, tal, y aún no lo tienen claro. Que abre la puerta, o eso es lo que por lo menos quieren decir determinados centros de formación, sobre todo a distancia, que abren la puerta a especialidades formativas. ¿Tú eso, Ángel? O sea, que ya no solo son certificados de profesionalidad y grados medios superiores, sino que una especialidad formativa del catálogo también. Sí, sí. ¿Tú de eso? Yo seguridad no tengo en decirte que he visto ninguna norma que lo amplíe. Yo creo que eso queda... Hombre, igual que decimos cosas que nos pueden parecer raras, el gran esfuerzo que hizo este país en los certificados de profesionalidad, en todas las actividades, eso fue una obra maestra, ¿eh? O sea, yo cada vez que abría el BOE salían 10 o 12 todos los días, o sea, te quiero decir durante años. O sea, yo creo, no lo sé, ya lo miraré, si quieres lo miro y lo miro y lo pregunto, pero yo no me suena ese tema, ¿eh? Sí, ya, pero cuidado, lo que voy a decir... No, lo que yo si tuviera que apostar, o sea, esto no te lo contesto con seguridad, yo si tuviera que apostar te diría que no, pero, y cuidado, entenderme lo que voy a decir, que vamos, no es mi estilo ni se me ocurre a mí, lógicamente, faltar a nadie. Hombre, esto pasa un poco con los centros, lógicamente, con las empresas relacionadas con los contratos de formación, o pasa ahora igual que las ETTs. Tú a una ETT pues te va a decir que puedes hacer fijos discontinuos con facilidad. No sé si me explico. Cuidado. ¿Por qué? Porque es que es su... Pero sí que es verdad que hay una parte de la norma que pone... A ver, el sentido un poco sí que te dice que sería un poco ir hacia atrás, ¿no? Es decir, si lo que estamos hablando es dar seguridad y certificar la formación, sería ir hacia atrás, hablar de especialidades formativas. Pero es que la norma lo habla. O sea, ese es el problema. Que yo no sé si, qué sé yo, se les despistó la mente cuando estaban redactando. Ya lo consultaré porque para mí, ya lo consultaré, ahí no te puedo... Yo lo tenía entendido siempre como tema de formación académica o profesional o certificados de profesionalidad de los reglados que para eso lo hicieron. Pero bueno, esto se ha movido siempre, ya lo preguntaré. Ya te digo que yo mucha experiencia ahora en contratos de formación no tengo porque... yo voy a ser sincero, no... ¿Eh? Sí, sí. Tengo la sensación que con los... como otras muchas cosas, ¿no? Con los contratos de formación pasó lo mismo, lo pondré otro ejemplo, en un momento dado, con la formación a distancia, que consistía en que mandaban alumnos un tocho de documentos así, inspección, encontró lo que encontró y traducción, radicalizamos todo. Pasa en otros mismos sitios. Nosotros, en diálogo social, aquí en Aragón, hemos pedido, y te ha tocado a ti estar de director general de trabajo, contra la economía sumergida, pero uno tras otro. Y llegaba un momento que decíamos, a ver, por favor, inspeccionar, pero inspeccionar no al que está medio bien o medio mal, al que está mal. Es que cada vez que pedíamos una campaña contra la economía sumergida, al fin, las pagaban los que estaban medio mal, porque los que estaban mal de todo, como, y lo has dicho antes, como no están registrados y el acta automática tampoco, se libran. Claro, si es cierto los datos, estamos hablando de un 25% de economía sumergida. Luego se está escapando un 25% y cada vez que se reclama que se ataque a los pobres del 75% que están medio mal, les cae.
En eso no te puedo dar otra cosa que la razón. Hombre, eso ha pasado cuando salen los planes de Bolonia y en el año 2011 se regulan los contratos estos, evidentemente, de los famosos mal llamados becarios con derecho a seguridad social, pues evidentemente ya la inspección tenía la comodidad de ir con la situación de alta de estos 4 y mirar lo que hacían y los convertían evidentemente en donde viene. Claro, el sumergido de verdad, eso va a pasar siempre. El sumergido de verdad. Ahora, volviendo a lo que preguntabas del contrato farmacéutico, lo voy a preguntar. Pero yo lo que veo en este contrato, de todas formas, que desde 1984, que os acordáis que empezó ese contrato, mira que ha pasado tiempo ya y determinados requisitos, cuajar del todo. Aquí hay gente que tiene mucha experiencia en esos contratos. Es que lo que pasa es que yo pensaba que, fíjate, a mí me ha sorprendido, yo pensaba, y era una opinión de pensar simplemente, yo pensaba, digo, hombre, con el circunstancias eventuales de la producción y el obra o servicio terminado, yo entiendo que como no se controlaban y no tenía consecuencias, que los empresarios decían, tira, no me voy a meter a bonificación, tengo a este tío jornada completa más las horas que le haga hacer, y para una empresa pequeña es humano entenderlo así. No me va a meter a hacer papeles aquí, a depender de 17 cosas y encima el tío que no viene. Ahora, yo pensaba que con esta rigidez de este tema para los contratos temporales, era una buena forma de darles aire, al igual que el tema de la formación dual, hacerlo bien en ese tema, incluso esa ampliación estaría bien. No tiene... No hay centros, para empezar, salvo los de formación profesional. A ver, centros que estén impartiendo certificados de profesionalidad en dual, hay poquísimos. Por ejemplo, en Zaragoza habrá 3 o 4. Entonces, claro, si no hay centros, difícilmente, y ya por, bueno, un montón de cosas más que efectivamente tiene problemas los contratos en alternancia. Yo es que creo que siempre, vamos a ver, yo no soy un experto, pero claro, me ha tocado durante muchos años. Es que esto, yo creo que es un tema de hacerlo más fácil. Al empresario déjale con sus obligaciones de empresario. Y la formación llévela por otro lado. No sé si me explico. Igual que quitarle el periodo de prueba. Sí, es que no tiene sentido. A un contrato con gente joven, sin ninguna cualificación, le quitan el periodo de prueba. Además, mira, cuando tú te rompes la cabeza 40 años con un contrato y no funciona, cuantitativamente algún problema tendrá ese contrato. Y mira que se ha dado ventajas. Porque, bueno, ha habido épocas que tú le podías hacer un contrato de formación de un año como ayudante camarero, otro como camarero, otro como sommelier, otro como ayudante de cocina, otro como tal, hasta los 30 años, hasta que la tasa de paro baje el 15%. Un ejemplo, las gestorías le tienen terror. Pero porque al empresario hay que dejarle ser... O sea, vamos a ver, esto sería tan sencillo, esto sería, si al empresario le dejas... la formación dual, para los que no somos unos expertos, ¿en qué consiste? Unir de una vez la formación que recibe teórica con la práctica en una empresa. Que además eso es el mejor invento que hay, porque ningún empresario, cuando ve un alumno espabilado con ganas de trabajar, se lo va a quedar. ¿Sí o no? Si le hace falta, se lo va a quedar, y ya lo ha visto. Eso sí que es un periodo de prueba... Eso sí que es un periodo de prueba que no falla. Luego saldrá como saldrá, pero ya lo has visto. No es contrato, no, pues... Bueno, sé, pues dile... cóbrale al empresario, me lo invento, una tasa especial, un impuesto, lo que sea, no sé cuántos, tal, porque financie parte de ese tema, pero déjalo en paz. No sé si me explico. Déjale en paz. Ese es el problema. Tú déjale en paz, que si luego el tío no va a clase o no aprovecha el tema o saca malas notas y le viene el informe de tal y te dice un inspector de trabajo, con toda la razón legal, pero dice, oiga, es que el chico no aprovechan las clases, como viene el certificado, los informes que lo están haciendo. Y vuelvo a lo mío. ¿Qué hago? ¿Lo despido? ¿Me aceptaría un juez un despido procedente? ¿Por una falta de aprovechamiento? No, digo aprovechamiento. Asistencia sí, pero aprovechamiento... Claro, ¿a quién es imputable? Aprovechamiento es el... Pero hay informes de aprovechamiento. Eso los he leído hasta yo, no sé si me explico.
porque me ha tocado recurrir a alguna de esas actas, no por ninguna cosa más. El aprovechamiento siempre será imputable al trabajador. Claro. Yo creo que el empresario, yo quizá tenga la visión rara por mi anterior etapa, es que las actas son fuertes. Daros cuenta que desde el momento que el acta de infracción, desde que lo modificaron, y que el acta de infracción en un acta de liquidación como mínimo es el 50% de la cantidad defraudada, es una película de impresión. Es que te meten un acta de 400.000 y la liquidación son 200.000. A 400.000. Hablo sin pelo, más barato. ¿No? Ahí empieza y acaba todo. No sé si me estoy explicando. Yo, mirándolo en mi visión corta, o sea, en lo corto, pero bueno, que lo he visto durante muchos años y desde todos lados. Deja en paz al empresario. Otra cosa es que cojas a un empresario y no cumpla el horario de trabajo, ¿me entiendes lo que decir? Se está beneficiando de pagar el salario y no lo cumpla. Pero ahí está incumpliendo su condición de empresario. En lo otro. Bueno, pues en definitiva, ya veis que no hemos resuelto nada, pero por lo menos hemos dado un repaso. Yo esperaba que me dierais alguna solución de algo.